Como alguien que ha transmigrado la buena noticia es que me he convertido en el emperador de la Gran Hua. Pero la mala noticia es que el imperio está plagado de amenazas internas y externas. Está a punto de caer. Hay más buenas noticias. He obtenido el sistema de la Gran Nación. Pero la mala noticia es que ese sistema quiere que pierda el imperio o el trono. Anfitrión, no se queje. Una vez que pierda el imperio o el trono, recibirá el elixir de la inmortalidad y 1.000.000 de soldados de Wei Wu para ayudarle a reconstruir la Gran Hua y gobernar para siempre. En serio, ¿por qué tiene que ser así? Un imperio caído significa innumerables muertes. Quiero revitalizar la Gran Hua y proyectar su poder al mundo. La Gran Hua está podrida hasta la médula. No tiene salvación. Mejor conquistar el mundo de nuevo. Con 1.000.000 de soldados de Wei Wu anfitrión podrá arrasar el mundo y recuperar el trono. Pero no puede renunciar al trono voluntariamente. Debe ser depuesto por la emperatriz viuda. Según mis recuerdos, ella ha querido deponerme desde hace mucho tiempo. Entonces perderé el trono. En cuanto tenga un ejército de 1.000.000, revitalizaré la Gran Hua. Ella es Karen, la hija de Kade, el ministro de ritos. También es la prometida de mi segundo hermano, el príncipe Zane. Su presencia aquí significa que Zane quiere usar trucos siniestros para que la emperatriz viuda me deponga. Su Majestad. Señorita Karen, aparecer en mi dormitorio a altas horas de la noche tiene algún motivo oculto. Su Alteza. Si aparezco en los baños reales a altas horas de la noche, Su Majestad podría sospechar. No morderá el anzuelo. Mi hermano lleva 3 años en el trono. Ha jugado en la lujuria, ha perdido el juicio. Caerá en la trampa sin duda. Pero mi reputación. Señorita Karen, no se preocupe. En cuanto grite, entraré de inmediato. Admiro el carisma de Su Majestad y deseo servirle. Parece que el príncipe Stefan está justo fuera de los baños reales. Esta es la oportunidad perfecta para ejecutarlo y darle a la emperatriz viuda una excusa para deponerme. Es usted muy audaz, señorita Karen. Tenga piedad, Su Majestad. Cumpliré su deseo, pero ahora no es el momento de gritar, o alguien arruinará nuestra diversión. ¿Se dio cuenta? Imposible. No es más que un gobernante libertino. ¿Cómo pudo haberlo adivinado? Ahora es el momento de gritar. Gobernante libertino. Gobernante libertino, ella es su futura cuñada. ¿Cómo se atreve a violarla? Príncipe Stefan, por favor, sálveme. Su Majestad abusó de mí. ¿Por qué no gritó? Me tapó la boca. No pude hacerlo. Príncipe Stefan, ¿cómo se atreve a irrumpir en los baños reales sin un decreto? Ha abusado de la prometida de su hermano. Sin duda, informaré de esto a la emperatriz viuda. ¡Vámonos! ¡Guardias! ¿Qué están haciendo? El príncipe Stefan irrumpió en los baños reales. Según la ley, será ejecutado. ¿Quieres matarme? ¡Mátenlo! ¡Deténganse! Cynthia, la emperatriz. Déjalos ir. ¿Y si digo que no? Llevas 3 años en el trono, entregado al vino y las mujeres todo el día, e ignorando los asuntos de Estado. La paciencia de la emperatriz viuda contigo ha llegado a su límite. Esta noche abusaste de Karen. Si matas también al príncipe Stefan, el pueblo entero se indignará. Entonces los funcionarios se rebelarán.
La emperatriz viuda te destituirá sin duda. ¿Estás seguro mi madre me va a destituir? Si matas a tu propio hermano, ¿crees que la emperatriz viuda te dejará seguir en el trono? Aquí no hay hermanos, solo soberano y súbdito. Príncipe Stefan, entraste a la fuerza en los baños reales sin mi permiso. Puedo decir que tenías la intención de asesinar al emperador y usurpar el trono. Es obvio que tú abusaste primero de Karen. Vine a salvarla. Por eso entré en los baños reales. Emperatriz, por favor, ayúdeme. Su Majestad ignoró mis objeciones e insistió. Se empeñó en hacerlo. Ya has cometido suficientes errores esta noche. Karen vino a mí por su propia voluntad. Si no hiciera nada, ¿acaso no sería un eunuco? Eres un gobernante necio. ¡Qué lengua tan hábil! Ya verás. Iré ahora mismo a pedirle a la emperatriz viuda que te destituya. ¡Deténganlos! ¿Pero qué demonios estás haciendo? Matarlo, por supuesto. ¡Vamos! Mátame si te atreves. Si muero, tú perderás el trono. Si no te atreves, déjame irme. Menudo teatro. Estás haciendo el ridículo. Déjalo ir. ¡Qué ridículo! ¿De verdad te atreves a matarme? Tú, ¿de verdad lo mataste? Él se lo buscó. Eres tú quien se está buscando la muerte. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes cuáles serán las consecuencias? Esta noche parece otra persona. ¿No se trata solo de ser destituido? Vuelve y dile al príncipe Zane, si tiene agallas, que haga que la emperatriz viuda me destituya. Sabías los riesgos y lo hiciste de todos modos. Soy el emperador, soy el soberano. No dejaré que nadie me amenace. Si te destituyen, ninguno de los dos sobrevivirá. ¿Lo entiendes? Pensé que sentías algo por mí. No esperaba. Que solo tuvieras miedo a morir. Me preocupa el pueblo de esta tierra. El príncipe Zane es demasiado cercano a la nobleza. Si sube al trono, el pueblo no tendrá forma de sobrevivir. No sabía que te importaba tanto el pueblo. Está bien, una vez que reconstruya la Gran Hua, seguirás siendo la emperatriz. Ahora debemos encontrar la forma de mantener tu trono. De lo contrario, estaremos en graves problemas. Vamos, una vez que me destituyan, todos esos funcionarios traidores morirán. Levántate y habla. ¿Es cierto que el emperador abusó de Karen y mató al príncipe Stefan? Emperatriz viuda puede pedirle a una doncella que me examine. En efecto, su majestad abusó de mí anoche. Madre, anoche mi hermano menor intentó salvar a Karen, pero fue cruelmente asesinado por el emperador. Stefan era su propio hermano. ¿Cómo pudo ser tan desalmado? ¿Cómo pudo hacerlo? Era su propio hermano. Su Majestad ha estado en el trono 3 años, entregado al vino y las mujeres todo el día, y ahora ha cometido semejante atrocidad. Emperatriz viuda, por favor considere el destino de nuestra nación y destituya al emperador de inmediato. Por favor, destituya al emperador de inmediato. Y coroné al príncipe Zane. Madre, ahora hay enemigos poderosos en nuestras fronteras e inundaciones asolando el interior. Los rebeldes se levantan en las llanuras centrales. Si no lo destituimos ahora, nuestra Gran Hua quedará arruinada. Ha ignorado a la corte durante 3 años. Y ahora se comporta de forma tan escandalosa. Lo destituiré. Estoy de acuerdo. ¿Te atreves a dar la cara aquí, gobernante necio? ¡Lárgate!
Eres una basura inútil. ¿Ya que quieres destituirme? Por favor, emite el decreto, madre. El príncipe Stefan es tu tercer hermano. Es de tu propia sangre. ¿Por qué lo mataste? Sin el permiso de su majestad, entró por la fuerza en los baños reales. ¿Es esto un intento de regicidio y rebelión? Entró a la fuerza en los baños reales. Así es, yo maté al príncipe Stefan. Madre, si quieres destituirme, solo emite el decreto. Emperatriz, ¿cómo te atreves a traicionarme? Madre, mi hermano abusó de Karen y mató al príncipe Stefan. No muestra ningún remordimiento. Por favor, destitúyelo de inmediato, madre. ¿Qué es eso de que abusaste de Karen? Destitúyeme si quieres. ¿Para qué me preguntas? Solo siendo destituido, podré obtener el elixir de la inmortalidad y 1.000.000 de soldados de Wei. Entonces seré el verdadero emperador, en lugar de un títere. Aaron, ¿por qué estabas en los baños reales? Emperatriz viuda. Yo. Madre, yo le pedí a Karen que le trajera a mi hermano fruta fresca de la región LN, pero terminó siendo ultrajada por él. Su Majestad humilló a mi hija y mató al príncipe Stefan. Es un hecho indiscutible. Le ruego a la emperatriz viuda que me haga justicia. Karen y Stefan entraron sin permiso en los baños reales. Si el emperador es destituido por esto, ¿no sería ridículo? Emperatriz, cállate. Madre, ¿Qué estás tratando de decir? pase lo que pase, mi hermano mató a su propio hermano y humilló a su cuñada. Es una verdad innegable. Silencio, todos ustedes. La emperatriz viuda está a punto de destituirme. El elixir de la inmortalidad pronto será mío. En mi opinión, el emperador hizo bien en matarlo. Stefan merecía morir. Madre, esto entregando fruta fresca. ¿Me tomas por tonta? ¿Por qué estaba Karen en los baños reales? Lo sabes mejor que yo. Los baños reales son el lugar privado del emperador, prohibida la entrada sin un decreto imperial. ¿No lo sabes? Pero, ¿Pero qué? El príncipe Stefan es el hermano de su majestad, pero ante todo es un súbdito. Entrar sin permiso en el palacio prohibido, sin un decreto, es un crimen castigado con la muerte. Madre, ¿estás segura de que no me vas a destituir? Ni siquiera por esto. Esta vez fueron Stefan y Karen los que se equivocaron primero. No me atrevo a arriesgarme a desafiar al mundo para destituirte, pero recuerda esto, no dejes que te pille cometiendo otro error, o te destituiré de inmediato. No hace falta que me lo recuerdes, madre, lo sé. Mi madre de verdad me desprecia, solo que no esperaba que la emperatriz me traicionara. Pero no importa, esto aún no ha terminado. Reina madre, ¿es esta su última respuesta? Sí lo es. Reina madre, es usted tan parcial. No teme perder el favor del pueblo. Reina madre, si hoy no me da una respuesta, todos los oficiales se declararán en huelga de inmediato. Si se atreven a ir a la huelga, haré que los ejecuten. Soy un erudito de fama mundial y el líder de los eruditos de la nación. El honor de mi hija fue mancillado. Si a mí también me matan, seguramente pondrá en contra a todos los sabios del reino. El gran Hua caerá sin duda. Dices que si te mató, el gran Hua caerá. Mi padre es el líder de los eruditos. Si lo matas, los eruditos del mundo se enfurecerán y guardarán rencor a la familia imperial. No caerá entonces el gran Hua. hermano mi maestro es un pilar de la corte, un gran erudito de la tierra. Si lo matan, podrá soportar las consecuencias. Mátame, a menos que tú, tirano insensato, ya no quieras tu imperio. Emperador, baja la espada. Y si digo que no... No lo harás, ¿eh? Adelante, golpea. Apuesto a que no tienes agallas. Te atreves. Solo estás fanfarroneando. No te atreverías ni aunque te dejara. Padre. Como desees. Padre. Padre. Soy un erudito de fama mundial. ¿De verdad te atreves a matarme? Soy el emperador de la Gran Hua. No me dejaré amenazar por nadie, aunque el imperio caiga. No tengo nada que temer. Padre. Hermano, mi maestro es un erudito de fama mundial y el líder de todos los intelectuales. Lo asesinaste a sangre fría.
Quieres destruir el imperio. ¿Por qué hiciste esto? ¡Mataste a Cade! No solo te maldecirán los eruditos, sino que también se volverán contra la familia real. Estás actuando sin ley ni orden. ¿No temes que te destituya? Como emperador de la Gran Hua, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Es igual que él. Diles, si los oficiales se niegan a asistir a la corte, ejecuten al canciller primero. Sí. Su Majestad si los trata así. Recuerda esto. A la nobleza se la puede usar, pero nunca confiar en ella. El emperador de la Gran Hua nunca cede ante la nobleza. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Emperatriz viuda, el emperador es incompetente y tiránico, cruel y sanguinario. Con tales actos, nos negamos a obedecer. Por favor, destituya al emperador, emperatriz viuda. De lo contrario, iremos a la huelga. Me están sirviendo una excusa en bandeja de plata. Entonces, déjenme hacerlo aún más grande. ¿Quién quiere ir a la huelga? Decapitaré a quien lo haga. Su Majestad cree que puede matarlos a todos, a los oficiales. No puedo matar a todos los oficiales, pero ciertamente puedo matarte a ti. Gobernante fatuo. ¿Quién más quiere ir a la huelga? Den un paso al frente ahora. Tirano, nunca lo haremos. ¿Quién más? Todos den un paso al frente. Emperador, tú. Eres tan sanguinario, tú. Si no están satisfechos, esperaré su decreto en el salón de cultivo. ¡Vámonos! Reina madre, le ruego que haga justicia por mi padre. Madre, mi hermano es cruel y sanguinario. Seguramente provocará la indignación de todo el pueblo. Por favor, piense en el destino de la Gran Hua. Reina madre, se lo ruego, que considere el destino de la Gran Hua. ¿Qué es lo que intentan hacer? Madre, por favor, destituya al emperador. Si esto sigue así, el mundo entero se rebelará. Nuestra Gran Hua caerá. Reina madre, le ruego que destituya al emperador y corone a uno nuevo. Reina madre, su majestad ignora el legado de sus antepasados tan imprudentemente. Estaba empeñado en ejecutar a mi padre. Si no es destituido, esto no terminará bien. Creen que no quiero hacerlo. Pero ¿cuál sería el motivo? Cade, un simple súbdito, se atrevió a presionar al emperador. Merecía morir. ¿Qué razones tengo ahora para destituir al emperador? Quieren que sea maldecida por toda la eternidad. Reina madre. Yuna, ¿crees que se puede confiar en los funcionarios civiles? Supongo que sí. El difunto emperador confiaba en ellos. Ah, sí. Tráeme el sello del tigre. Difunto emperador, si su espíritu me escucha, por favor dígame si el emperador debe ser destituido o no. Llamen al duque Casper. ¿No puedes simplemente contenerte un poco? Le estás pidiendo al emperador que se contenga. ¿Hablas en serio? Tu trono no es seguro. El príncipe Zane le ha echado el ojo. Y el sello del tigre para las tropas lo tiene la reina madre. Aún así, sigo siendo el emperador. No me importa, Cade. Incluso si fuera el príncipe Zane, lo mataría de todos modos. ¿Incluso quieres matar al príncipe Zane? Incluso quieres matar al príncipe Zane. Masacraré a cualquiera que se atreva a codiciar el trono. Lo mismo va para el príncipe Zane. Hoy mataste a Cade. Mañana la emperatriz viuda estará en el salón Tai Chi para anunciar tu destitución.
Eso es exactamente lo que quiero. Sin ser destituido, ¿cómo podré ser el verdadero emperador? ¿Qué importa si me destituyen? En el peor de los casos recuperaré el trono. Mi padre es el comandante de la izquierda de los 5 ejércitos, no el comandante de la Guardia Capitalina. Pero sin el sello del tigre, no puede movilizar a las tropas. Vamos, no te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme? Si te destituyen, ambos estaremos acabados. Entonces mañana te interesa ver un buen espectáculo en el Salón Tai Chi. Señor Canciller. Su Alteza me honra demasiado. Por favor, tome asiento. El emperador mató a Cade hoy. Me pregunto si estaba al tanto de esto, señor Canciller. Cade era arrogante y grosero, llamando a su majestad gobernante necio. Merecía morir. Mi padre era un erudito de renombre mundial. Lo han matado. No siente ni un poco de pena por un colega caído. Cade también era el líder de la facción Qi, y yo soy de la facción DL. Ahora que Cade ha muerto, quizás la facción DL se vuelva aún más poderosa. En la corte hoy, las facciones Chi DL y Chu están en un punto muerto entre 3. Me temo que la emperatriz viuda no romperá este equilibrio. Entonces, ¿qué quiere de mí su Alteza? Ayúdame a ascender al trono. ¿Bajo qué argumentos? Si me ayudas a conseguirlo, la mitad de los puestos en los 6 ministerios y el cargo de vicecanciller serán para la facción de él. ¿Tu maestro era Cade? Un erudito de renombre mundial. Realmente favorecería a la facción DL, aliada con los mercaderes. Necesitaré recursos para estabilizar el reino una vez que ascienda, ahora mismo. Solo la región del sur tiene recursos suficientes. Está bien. Mañana me uniré a la facción Qi para forzar un golpe de palacio. Su Majestad ha llegado. Todos los oficiales presenten sus respetos. Larga vida al emperador. No se inclinan ante su emperador. ¿Acaso planean rebelarse? Hermano imperial, te pido que abdiques al trono. Príncipe Zane, esto es traición. Escoria traidora. ¿Acaso ustedes traidores quieren morir? ¿Desde cuándo se le permite a una emperatriz entrar al Salón Tai Chi? Los funcionarios de la corte ya no obedecerán las órdenes de su majestad. Si su majestad abdica ahora, aún podrá irse con algo de dignidad. ¡Tú! Seth, llegas justo a tiempo cuando llegue mi madre con tanta oposición, como no me va a deponer. Canciller, ¿cuándo se alió con el príncipe Zane? Su majestad es incompetente y tiránico. No es apto para ser emperador. Por el bien de nuestro gran imperio Hua, naturalmente apoyo al príncipe Zane. ¡Apoyen al príncipe Zane! ¡No terminen muertos! Hermano, ahora que los funcionarios de la corte ya no siguen tus órdenes, ya no puedes amenazar al canciller. Ustedes, traidores, no temen ser recordados como rebeldes que coaccionaron al emperador. Yo actúo por el futuro del gran Hua. La historia solo registrará mis actos patrióticos. ¡Qué infamia hay en eso! Bien. Todos y cada uno de ustedes quieren cometer traición, ¿verdad, guardias? Decapiten a estos traidores. Veré quién se atreve. Emperador, ¿qué está haciendo? Por fin llegó. El espectáculo está por comenzar. Madre, ¿qué quieres que diga ahora? Madre, mi hermano es cruel y tiránico. Es sanguinario por naturaleza. Por favor, emite el decreto pronto, madre. Emperatriz viuda, su majestad es libertino e incompetente, si no es depuesto. Nuestro gran imperio Hua estará en peligro.
Le insto a la emperatriz viuda a emitir un decreto para deponer al emperador y coronar a uno nuevo. Hablan de lealtad y patriotismo todo el día. Es así como muestran su lealtad. ¡Traidores! Sus crímenes merecen la muerte. Cállate. Emperador, ¿tienes algo que decir? Si quieres deponerme, hazlo rápido. ¿A qué viene tanta tontería? ¿Qué quieres que diga, madre? Discúlpate con los funcionarios. Disculparme o me deponen hoy, o haré que los decapiten a todos. ¿De verdad cree Su Majestad que puede ejecutar a todos los eruditos del mundo? Esta es la petición de sangre, firmada por 10.000 eruditos de la capital. Emperatriz viuda, le pedimos que destituya al emperador y corone a uno nuevo. Necios insolentes. ¿Quién les permitió entrar al salón Tai Chi? Yo lo permití, por supuesto. Zane, no eres más que un príncipe. ¿Qué derecho tienes para dejarlos entrar? ¡Cállate! Emperatriz viuda. Una petición de sangre de 10.000 personas tiene un impacto enorme. Si el emperador no es destituido, los eruditos de toda la región del sur se rebelarán. Entonces nuestra gran Hua estará en peligro. Emperatriz viuda. Aunque Lord Kate fuera culpable de sus crímenes, no merecían la muerte. Pero fue brutalmente asesinado por Su Majestad. No puedo aceptar esto. Su Majestad es depravado y tiránico, fatuo e incompetente. ¿Cómo puede ser apto para gobernar? Hemos venido hoy aquí para pedirle a la emperatriz viuda En nombre de todos los eruditos del reino, que destituya al emperador y corone a uno nuevo. Emperatriz viuda, si se niega, movilizaremos a todos los eruditos del país para exigirle que lo haga. Eruditos protestando. Oficiales forzando una transición para estabilizar la corte y el reino. La emperatriz viuda no tendrá otra opción más que ceder. Yo, los quiero a todos y cada uno muertos. Una vez que reciba las recompensas del sistema, ¿quién podrá oponerse a mí? Madre, ahora los oficiales están forzando una transición y los eruditos están protestando. Si no les concedemos su deseo, temo que la gran Hua caiga. Por favor, madre, priorice el futuro del imperio, destituya al emperador y corone a uno nuevo. Emperador, fuiste designado por el difunto emperador. No deseo ir en contra de su voluntad. Abdica al trono tú mismo. En la Gran Hua solo tenemos emperadores que mueren en el trono, no cobardes que abdican. Hermano. Madre te está dando una salida digna. Te sugiero que la aceptes. ¿Y qué si me niego a salir dignamente? Entonces no nos culpes por arrastrarte fuera del trono. No temes que te decapite. Majestad, es probable que no sepa quién soy. Comparar su rango con el mío. ¿Acaso eres digno? Es un erudito de la región del sur. Un erudito de la región del sur podría ser. ¿Y qué si lo es? Lo mataré de todos modos. Majestad, no lo haga. ¿Quién en este reino está fuera de mi alcance? Son la nobleza de la región del sur. Si los mata, el sur dejará de suministrar dinero y grano a la corte. Ahora hay revueltas en el noroeste e inundaciones en las llanuras centrales. Solo la región del sur puede mantener el tesoro lleno. Sin ellos, la nación caerá en 3 meses. ¿Estás segura, Cynthia? Totalmente. Así que la emperatriz lo entiende. Alteza, si usted no destituye al emperador hoy, nosotros dejaremos de proveer dinero y grano a la corte. El príncipe Zane también es su propio hijo. Es tan difícil hacerlo emperador. Matar a Kate e incitar a los eruditos de todo el país. ¿Es esto lo que quieres? Desafió la autoridad imperial. ¿Por qué no puedo matarlo? Incluso ahora, Su Majestad no muestra remordimiento. Alteza, por favor, siga la voluntad del pueblo. Zachary eres incompetente y tiránico, obsesionado con el vino y las mujeres, cruel y sanguinario. ¿Admites tu culpa? Aunque sea destituido, sigo siendo el Hijo del Cielo. Por fin me vas a destituir. Hoy, en nombre del difunto emperador, destituyo. Esperen.
Alteza, si usted no nos culpe a los nobles por ser desafiantes. No nos culpe por ser desafiantes. No nos culpe por ser desafiantes. Ustedes. ¿Acaso intentan rebelarse? Casper, ¿cómo te atreves a traicionarme? Es cierto que es la madre de su majestad, pero su majestad es el soberano. Todos los demás son sus súbditos. Que un súbdito destituya a un soberano no es diferente a una traición. Si no lo destituimos, la Gran Hua perecerá. No lo entienden. Si el príncipe Zane sube al trono, ese será verdaderamente el final. Alteza, si usted insiste en destituir al emperador, entonces no nos culpe por lo que pase después. ¿Y si nombro a un príncipe regente? Nombrar a un príncipe regente. Mientras el emperador no sea destituido, cualquier otra cosa es aceptable. Casper, no tienes el sello del tigre para movilizar tropas. Y aún así te atreves a amenazar a la emperatriz viuda. Puede que no tenga el sello, pero la mayoría de los generales son leales a las familias nobles. ¿Quieres ponerlo a prueba, príncipe Zane? Tú. Nombra a un príncipe regente. Entonces, ¿cómo se supone que cumpliré mi misión? La mayoría de los generales son confidentes de la nobleza. Será un problema si los provocamos. Es aceptable que el príncipe Zane tome el poder. Su Alteza, creo que deberíamos aceptar. Está bien. Nombraré a un príncipe regente. Tirana, en cuanto te conviertas en un títere, te mataré para vengar a mi padre. De ninguna manera. No estoy de acuerdo. Esta es la mejor manera, mientras sigas siendo el emperador. Aún tenemos una oportunidad. Prefiero morir antes que ser humillado. Zachary, esto no te corresponde decidirlo. Lo creas o no, te mataré ahora mismo. Zachary Dime, con los funcionarios en huelga y los eruditos forzando un enfrentamiento. ¿Cómo vas a resolver esto? Si no puedo resolver el problema, eliminaré a quienes lo causan. Tal vez Su Majestad no me escuchó bien. Tenemos el respaldo de la nobleza de la región sur. Son exactamente a quienes mataré. Después de matarlos, mi madre definitivamente me destituirá. Matarnos cortará los suministros de la corte. La nación caerá en 3 meses. Entonces, que caiga. Como gobernante, ¿cómo puedes decir algo así? Madre, Zachary se niega a abdicar, solo porque se aferra al trono. Mátalos, y lo perderá todo. Así que Zachary no se atreve. ¡Mátalos! ¿Por qué ponérselo difícil a los soldados? Si de verdad tienes agallas, hazlo tú mismo. Su Majestad no los intimidará. ¿Quién quiere nombrar a un príncipe regente? Trucos baratos como este no me asustan. No te atreverías a mentir. ¿Cómo te atreves a matarme? ¿Quién más quiere nombrar a un príncipe regente? Eres cruel y tiránico. Los que me desafíen morirán. Tú, tirano. ¿Quién sigue? ¿Tú cómo te atreves a matar? Arrodíllense y vivan, desafíenme y mueran. Tú, carnicero despiadado. Matando de esta forma. ¿Acaso intentas obligar a la nobleza del reino a rebelarse? De verdad es Zachary. Madre, Zachary es un adicto a la matanza. Por favor, destitúyanlo de inmediato. De lo contrario, el Estado estará en peligro. ¿Qué crimen cometieron para merecer una muerte tan brutal? Si la nobleza de la región del sur se levanta indignada y desafía a la corte, el Estado se desmoronará.
Su Alteza, por favor destituya al emperador de inmediato. Por favor, destituya al emperador de inmediato. Por favor, destituya al emperador de inmediato. Nombrar a un príncipe regente significa perder el poder. Pero al menos, aún tendrías una oportunidad. ¿Por qué no escuchas? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. No vale la pena compadecer a estos 4, pero sin dinero ni comida. Será difícil movilizar al ejército, Majestad. Mataste a los eruditos y ofendiste a la nobleza de la región del sur. Si se cortan los fondos de la corte, la Gran Hua caerá. Si la nación cae, masacraré a la nobleza para que me acompañen a la tumba. No tendrás esa oportunidad. Nombraré a un príncipe regente ahora mismo. Madre, ¿quieres probar qué tan afilada está mi espada? ¿Qué haces? Es la emperatriz viuda. ¿Y qué si lo es? Cualquiera que me amenace morirá. Algo anda mal. Debería estar furiosa. ¿Por qué no reacciona? ¿De verdad la asusté? ¿O es la presión de la nobleza lo que le impide volver a mencionar mi destitución? Parece que tendré que buscar otra oportunidad. Es el Zachary. Zachary, tirano indigno. Tú. Zachary, ¿qué estás haciendo? Madre, entrega el sello del tigre y devuélveme el poder. El festival de medio otoño es en 3 meses. Todas las naciones vendrán a rendir tributo. Si logras impresionarme en la ceremonia, entonces tal vez lo haga. Madre, te niegas. Correcto. Madre, no me obligues a ponerme violento. Espera. Yuna. Madre, no puedes darle el sello. Príncipe Zane de verdad va a ignorar la seguridad de la emperatriz viuda. Con este sello, puedes comandar a 150,000 soldados de la guarnición de la capital. Madre, quiero los 8 sellos que comandan a todo el ejército nacional. Si me impresionas en la ceremonia, te los daré. De lo contrario, ni siquiera matándome, obtendrás lo que quieres. Madre está actuando raro. Ni hablar. No voy a esperar otros 3 meses. Tengo que presionar más. Saludos, Su Majestad. Duque, levántese, por favor. Gracias, Su Majestad. Duke Casper. ¿Sabe por qué lo llamé hoy? Tal vez por dinero y suministros. Exacto. Por eso quiero los sellos. Entonces, ¿por qué llamó a mi padre? No es como si fuéramos a la guerra. Porque él es útil. Duque Casper es el único para este trabajo. Lleve 50,000 tropas de élite de la guarnición de la capital a la provincia H y a la provincia S. Solo siga lo que está escrito arriba. Su Majestad, ¿cómo puede estar tan seguro? Y este plan es descabellado. Solo haga lo que le ordeno. Sí, obedezco sus órdenes. ¿Qué le pidió a mi padre que hiciera? Enviarlo lejos, por supuesto, o volverá a traicionarme la próxima vez. No te preocupes por eso. Salgamos del palacio. ¿Para qué? Pronto lo sabrás. ¡Vamos! ¿Cómo pudo la emperatriz viuda hacer esto? Así que mi padre murió en vano. No habrá muerto en vano. Seth ha tendido una trampa. Solo espera que Zachary caiga en ella. ¿Qué tipo de trampa? Obligar a Zachary a matar a Vincent. En cuanto Vincent muera, toda la facción de él será mi mano derecha. Su Alteza. Paul está aquí. Que pase. Su Alteza. ¿Qué lo trae por aquí? Sobre el asunto que mencionó 10,000 taels de plata. Podrían no ser suficientes. Es un delito capital. Mientras pueda provocar una guerra entre Zachary y ellos, le daré otros 30,000 taels.
Gracias, Su Alteza. ¿Quién es él? Es de la Corte de Ceremonias Estatales. La Corte de Ceremonias Estatales. ¿Qué piensa de lo que pasó hoy? Su Majestad mató a los primogénitos. De las familias Yu, Wang Qian y Zheng, estas 4 familias no se quedarán de brazos cruzados. ¿Cuál es su opinión, canciller? Pero Su Majestad comanda 150,000 soldados cerca de la capital. Si seguimos apoyando al príncipe Zane, la desgracia podría caernos encima. ¿De qué sirve un ejército sin comida? ¿No ha ordenado ya a los mercaderes de grano del sur que no le vendan ni un grano a su majestad? Además, cuando el príncipe Zane ascienda al trono, nuestra facción dominará la corte y tendrá el poder absoluto. Entonces apoyaremos al príncipe Zane. Está bien. Entonces nos retiramos, canciller. Canciller, ¿no teme que esto le cueste la vida? Solo cuando Vincent y Silas mueran, podré realmente controlar la facción en lugar de ser un títere. ¿Y si Su Majestad descubre su plan? Él solo un tirano obsesionado con el vino y las mujeres. Vincent, he oído que les dijo a los mercaderes que no me vendieran grano. ¿Es eso cierto? Su Majestad. Su Majestad me están calumniando. Calumniando. Saludos, Su Majestad. Él le dijo que no le vendiera grano a Su Majestad. ¿Sí? Me está calumniando. ¿Cuándo le dije que hiciera eso? Su Majestad me están calumniando. De verdad te están calumniando. Seguro que no tienen grano. Jamás me atrevería a engañar a Su Majestad. Mátenlos. ¿Tienen grano o no? Su Majestad. Su Majestad fue Vincent, el ministro de Hacienda, quien nos prohibió venderle nada. Gracias por creerme, Su Majestad. Ya que está aquí, ¿por qué no se muestra, madre? La reina madre. Zachary, ¿qué haces aquí a estas horas? A matar a estos mercaderes de grano, por supuesto. Ellos suministran comida a millones de personas en la capital. No puedes matarlos. Y si insisto... El grano de la capital. Se trae todo de la región del sur por estos mercaderes. Si los matas, ¿cómo se transportará el grano? Si los mato, la capital se paradizará. Seguro que madre me destituirá. Casper no está en la capital ahora. Estos mercaderes ignoran las órdenes de Su Majestad, pero obedecen a Vincent en su lugar. No deberían morir. Su Majestad, Su Alteza. Juro que nunca hice tal cosa. Su Alteza, fui coaccionado. Por favor, vea la verdad. Vincent, incluso ahora, sigues poniendo excusas. Él es el verdadero líder de la facción de L. Mientras él muera, tendré a la facción bajo mi control. Vincent desafió la autoridad imperial. Debe morir para restaurar la autoridad imperial. Tú. Este mercader se atreve a calumniar a un ministro. Está buscando su muerte. ¡Guardias! ¡Mátenlo! ¡Esperen! Su Majestad, Vincent desafió la autoridad imperial. Si no lo matas, ¿cómo mantendrás la autoridad imperial? Solo acepta la salida que te ofrezco. Matar a Vincent nos convendría a todos. Zachary, ¿puedes cargar con la responsabilidad de una escasez de grano en la capital? Lo mataré. ¿Qué puede hacer al respecto, madre? Tú. Su Majestad está matando a inocentes. Su Alteza, por favor, denos justicia. Tú, tirano despiadado. ¿Y qué si lo soy, madre?
Está pensando en destituirme. ¡Vamos, destitúyame! ¿De verdad crees que no te destituiré ahora mismo? No se limite a hablar. Madre, si es tan capaz, destitúyame. Ahora. Inmediatamente. Ya mismo. Si destituye al emperador por unos cuantos mercaderes, ¿dónde quedaría la dignidad de nuestro trono? Cynthia, tú otra vez. Madre, no me va a destituir. Entonces emita el edicto. Estoy esperando. Usted dead. ¡Vámonos! No me lo creo. ¿Cómo pudo ese tirano romper realmente este estancamiento? Su Alteza, ¿qué pasó? El canciller hizo que los mercaderes de grano le dijeran a Zachary que Vincent era quien bloqueaba la venta. Mientras Zachary mate a Vincent, la región del sur caerá en el caos. Se rumorea que Seth es solo un títere de la facción de L, así que es verdad. La familia Yu es un clan importante en la región del sur, con más influencia que Seth. Él es el verdadero líder de la facción de L. Si Su Majestad mata a Vincent, la región del sur caerá en el caos. La emperatriz viuda tendrá que instalar a un nuevo emperador por el bien del país. Exactamente. Pero ese tirano lo arruinó todo. Su Alteza, no hay forma de vengar a mi padre. Tengo otro plan. Infiltrate a su lado. Bueno, me creería. Está obsesionado con el vino y las mujeres. Con tal de que vayas. Cuando yo ascienda al trono, la emperatriz seguirá siendo tú. Iré. Cynthia, esa traidora, me apuñaló por la espalda una y otra vez. ¿Realmente se va a oponer a mí durante la celebración del Festival de Medio Otoño? Su Majestad Karen solicita una audiencia. Ella. Déjala entrar. Sí. ¿Qué haces aquí? El príncipe Zane codicia el trono. Morirá tarde o temprano. Quiero vivir. Por favor, tenga piedad, Su Majestad. Probablemente esté aquí como espía, pero puedo usarla. ¿Crees que te dejaré libre así de fácil? Esta noche, el príncipe Zane quería que Su Majestad matara a Vincent. Vincent es el verdadero líder de la facción de él. Si lo mata, la facción de él apoyará abiertamente al príncipe Zane. Maté a la persona equivocada. Si hubiera matado a Vincent y la región del sur ardiera, madre definitivamente me destituiría. Su Majestad. ¿Cómo te atreves a amenazarme? No es Silas un miembro principal de la facción de L. Lo mataré. Me gustaría ver si la facción D realmente apoyará a Zane. Menos mal que Su Majestad se dio cuenta. De lo contrario, estaría muerto, maestro. ¡Maldito Seth! Intentó que me mataran para tomar el control de la facción de él. Maestro, entonces deberíamos apoyar al príncipe Zane. Zane y Seth llevan mucho tiempo aliados. Como Seth apoya al príncipe Zane. Yo apoyaré a Su Majestad. ¿Qué hay de las 4 familias de la región del sur? Hágales llegar mi mensaje. Los hijos se pueden reemplazar, pero si buscan problemas, no tendrán a nadie a quien culpar, sino a sí mismos. Mañana yo regresaré en secreto a la región del sur. ¡Basta! Preparen mi carruaje. Tengo que entrar al palacio. Seguro que Su Majestad me está esperando. Pueden retirarse. ¿Por qué vendría ella aquí? Para cambiar de bando, obviamente. Supongo que la asusté de muerte. Karen es increíble. Es muy calculadora. Lo sé. Por cierto,
¿Cómo sabías que la emperatriz viuda iría a la mansión de Vincent esta noche? El príncipe Zane tiene los ojos puestos en el trono. Tiene gente vigilando cada uno de mis movimientos. Naturalmente se lo diría a la emperatriz viuda. Lástima, nuestro problema actual aún no se ha resuelto. No. Créalo o no, esta noche Vincent vendrá corriendo al palacio a verme. Vincent es el verdadero líder de la facción de L. Además, representa los intereses de la nobleza de la región del sur. ¿Por qué vendría a verlo? Para jurar su lealtad, por supuesto. Le está dando demasiadas vueltas. No hay razón para que aparezca. Su Majestad. El señor Vincent, ministro de Hacienda, solicita una audiencia. ¡Realmente vino! Déjalo pasar. Sí, Su Majestad. Te lo dije. Vincent vendrá a jurar su lealtad esta noche. Podría ser destituido en cualquier momento. Probablemente no esté aquí para jurar lealtad, sino para tratar otro asunto con usted. Ha oído el dicho. ¿Qué dicho? Cuanto más fuerte es la tormenta, más valioso es el pez. El riesgo y la oportunidad van de la mano. Esta también es mi oportunidad. ¿Por qué correría tal riesgo? Su servidor culpable. Saluda a su majestad. Larga vida a Su Majestad. Servidor culpable. No es usted un pilar de la Gran Hua. No debería llamarse así. Soy culpable. Es realmente Su Majestad. ¿Cuándo se volvió tan astuto? He oído que Silas, el comisionado de transporte de la ciudad, es un miembro clave de la facción de L. Sí. La familia Shen maneja el negocio del transporte fluvial. La mayor parte del grano y la tela de la capital son transportados por ellos. Voy a matar a Silas. Su Majestad, no el difunto emperador redujo el personal y los barcos de la oficina de transporte fluvial y entregó el transporte a la familia Shen. Si lo mata la familia Shen, se pondrá furiosa. ¿Y qué? Se detendrá el canal. Si se enfurecen y el canal se detiene, los impuestos sobre la tierra y la plata no llegarán a la capital. No puedo tolerar que el transporte fluvial esté controlado por una familia noble. Si la capital se paraliza, la emperatriz viuda seguramente lo destituirá. Su Majestad podría reasignar a Silas a otro lugar y ascender a alguien más, como comisionado de transporte. Luego tómese su tiempo para desmantelar su control. No estoy negociando con usted. Estoy tomando una decisión. Después de que maté a Silas, usted y los funcionarios solicitarán a la emperatriz viuda que me destituya. ¿Solicitar que lo destituyan? Señor Vincent, ¿por qué me ha mandado llamar esta noche? El emperador te quiere muerto. ¿Qué? Siéntate. El negocio de transporte de tu familia se ha convertido en una amenaza para el emperador. ¿De verdad crees que sobrevivirás a esto? Fue el difunto emperador quien confió el transporte fluvial a mi familia. ¿Qué derecho tiene el emperador para matarme? Porque eres lo suficientemente poderoso como para amenazarlo. Si me toca el canal, se detendrá. Si el canal se detiene, él destruirá a tu familia. Destruir a mi familia. Entonces la región del sur se rebelará. Lo sabes, el duque Casper marcha hacia el sur con 50,000 soldados. Su objetivo es la región del sur. ¿Lo entiendes ahora? Bueno. Sister Vincent, por favor, sálveme. Tranquilo, siéntate. El emperador me dijo que después de que mueras, debo liderar a los oficiales para forzar un enfrentamiento y pedirle a la emperatriz viuda que lo destituya. Se ha vuelto loco. No. Eso era para que lo escucharas tú. Exacto. Lo que su majestad realmente quiere es que entregues el control del canal. Pero si no lo haces... Sister Vincent, ¿qué debo hacer? Ve a ver al emperador mañana para suplicar clemencia. Entrega todos los derechos de transporte y júrale lealtad. Bueno. Tal vez debería discutirlo con Seth. Seth, él intentó matarme. Ya he roto los lazos con él. Podría ser que él. Déjame ser franco. Solo los vivos disfrutan de sus riquezas. Una vez muerto, no tienes nada. Iré a ver al emperador mañana. El duque Casper marcha hacia el sur,
con 50.000 soldados en unos días, llegarán a la provincia H. Vincent fue a ver al emperador anoche. Sí, se quedó en el salón de cultivo durante mucho tiempo. Ganando aliados y dividiendo enemigos, decisivo y despiadado. Un verdadero emperador. Pero soy la emperatriz viuda de Gran Juan. Su Alteza, el príncipe Zane, el canciller y Karen solicitan una audiencia. Que pasen. Saludos. Su Alteza. ¿Qué les trae por aquí? Madre, he recibido noticias de que Zachary ha enviado hombres para arrestar a Silas. Va a matarlo. ¿Qué? ¿De verdad vas a matar a Silas? ¿Crees que estoy bromeando? Matar a Silas. Entonces el transporte fluvial se detendrá. Madre seguramente me destituirá. Podré obtener las recompensas del sistema para reconstruir la Gran Hua. Así que me quedaré en el trono para siempre. ¿Estás bromeando conmigo? No puedes matar a Silas. ¿Y si me niego? Madre, Su Majestad también quiere recuperar el transporte fluvial. El transporte fluvial es el pilar fundamental de la familia Shen. Para recuperarlo, tendrías que aniquilar a la familia Shen. Madre, el grano y la tela para la capital. Los ingresos fiscales del transporte fluvial, todo depende de la familia Shen. Si la familia Shen es destruida, la capital se paralizará. Emperador, no me obligues a decirlo por tercera vez. No te enfrentes directamente a la emperatriz viuda. Emperatriz viuda. Yo tampoco quiero decirlo por tercera vez. La familia Shen no solo tiene barcos y marineros. Hay más de 100.000 hombres que se ganan la vida en el agua. Solo responden ante la familia Shen. A menos que la familia Shen esté de acuerdo, nadie puede quitarles el transporte fluvial de sus manos. Entonces los ejecutaré a todos. No me importa masacrar otra región del sur. Dejaré lisiada a la capital. ¿Acaso no me destituirás? Emperatriz viuda, mi hermano está ignorando la seguridad de la nación. Espero que tome una decisión pronto. Al hacer esto, no obtendrás el transporte fluvial y la capital se desmoronará. Su Majestad. Silas está aquí. Que pase. Que pase, Silas, comisionado de transporte de la ciudad de... Tu súbdito culpable, Silas, se postra ante su majestad. ¿Qué delito has cometido? Abusé de mi poder, acepté sobornos y quebranté la ley. Castígueme, su majestad. Ya veo. Silas retrocede para ganar terreno. La familia Shen controla el transporte fluvial. Zachary no se atreverá a matarlo. Esto es coacción. Silas está presionando al emperador. ¡Qué descaro! Emperador, ¿puedes manejar esto? La familia Shen gestiona el transporte fluvial de la nación. Han servido bien al Estado. ¿Qué delito ha cometido Silas? Por favor, levántese. Sin la orden de su majestad, no me atrevo a levantarme. Por favor, castígueme. Has gestionado el transporte fluvial con gran esfuerzo y mérito. ¿Qué delito podrías tener? No se puede matar a Silas. Solo busca una salida fácil por ahora y planifica después. Silas, puedes levantarte. Emperador, deja que se levante. No dijo que era un súbdito culpable. Entonces, ¿por qué debería levantarse? Si te mató la emperatriz viuda, seguramente me depondrá. Silas, admites tu culpa. Admito mi culpa. Silas simplemente sabe que no te atreves a matarlo. Por eso te está forzando a humillarte. Qué bueno que lo admitas. Quiero tu transporte fluvial. ¿Me lo darás? Oh, no. El transporte fluvial es propiedad de la familia Shen. ¿Cómo se le puede entregar si su majestad no está satisfecho? Simplemente puede matarlo. Solo temo que no te atrevas. Hermano, si no te atreves a matarlo, deja de fingir. Vincent tenía razón. Seth solo quiere que Vincent y yo muramos, para poder controlar la facción de L. Si se corta el transporte fluvial y la capital colapsa, temo que tu trono no durará mucho más.
Está bien. Tomaré tus palabras como una bendición. Estoy dispuesto a ofrecer del transporte fluvial, los barcos y marineros. ¿Qué has dicho? ¿Qué estás haciendo? No deberías estar usando el transporte fluvial para enfrentarte a mí directamente. ¿Por qué rayos te echas atrás? Me opuse a su majestad. Es un crimen castigado con la muerte. Estoy dispuesto a entregar todos mis marineros y barcos. ¿De qué estás hablando? Silas sabe muy bien lo que está diciendo. Quiere ofrecer todos sus marineros y barcos a su majestad. Me tienes a mí y a la facción de L detrás de ti. ¿De qué tienes miedo? Tu familia controla el transporte fluvial. Mi hermano no se atrevería a matarte. Le aconsejo al príncipe Zane que no se oponga a su majestad. Silas, no elijas el bando equivocado. Silas, no olvides que las raíces de la familia Shen están en la región del sur. ¿Cómo te atreves a amenazar a alguien frente a su majestad? ¿Acaso no respetas al emperador? ¡Tú! ¡Cállense todos! ¿Qué está pasando? ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién se supone que le pregunte? Algo no va bien. Tú habla de una vez. Este asunto es simplemente Seth buscándose problemas él mismo. ¿A qué te refieres? Seth quería usar el asunto de los mercaderes de grano para que mataran a un oficial veterano. Pero afortunadamente su majestad se enteró, hizo ejecutar a los mercaderes de grano y le perdonó la vida al anciano oficial. Estás diciendo tonterías. No sé nada de los mercaderes de grano. ¡Cállate! Tú continúa. Debía haber matado a Vincent en aquel entonces. Silas era corrupto y violó la ley y abusó de su poder para beneficio personal. Debería haber sido ejecutado, pero su majestad tuvo en cuenta sus méritos. Si ofrecía una disculpa humilde, se le perdonaría la vida. Hoy Silas está aquí para declararse culpable y entregar el control del transporte fluvial. ¿Quieres decir que todo esto fue planeado por mi hermano? Exactamente. ¿Cuándo planeé yo algo de esto? Seguro que yo di esas instrucciones. Su majestad me ordenó matar a Silas y exterminar a toda su familia. El mensaje oculto era para que yo fuera a persuadir a Silas. ¡Canala! ¿Quién te dijo que había un mensaje oculto? ¿Cuándo dije yo eso? ¿Pero qué te estás imaginando? ¿Dónde estaba exactamente el mensaje oculto? ¿Cómo puedes preguntar algo así aquí? Estaba diciendo tonterías. Su majestad no tenía tal intención. Dar un escarmiento para intimidar. Usar tanto recompensas como castigos. La próxima vez, asegúrate bien antes de decirme nada. ¡Qué vergüenza! Madre. Silas, te arrepentirás de esto. Su majestad, he cumplido con mi misión. Lo hiciste bien. No lo vuelvas a hacer. Su majestad, he oído que el príncipe Zane pretende usar a los enviados extranjeros para presionarlo durante el banquete de todas las naciones. ¿Presionarme a mí? ¿Cómo? No conozco los detalles. Parece estar relacionado con la guerra. Guerra. Actualmente los fondos y el grano de la corte parecen depender de la facción de L. Durante el banquete de todas las naciones, se pondrá del lado del príncipe Zane y Seth para presionarme, ¿entendido? Ponerse del lado del príncipe Zane y Seth. Te has vuelto loco. Un golpe de estado en el banquete de las naciones. La emperatriz viuda te destituirá de verdad. Entonces la facción del príncipe Zane mostrará sus cartas por sí sola. Perfecto, puedo eliminarlos a todos de una vez. Eso es demasiado arriesgado. Su majestad es brillante. Atraerlos al exterior y luego acabar con ellos. Seguiré la voluntad de su majestad. Vincent y Silas son el núcleo de la facción de L. Si se pasan a nuestro bando, la facción de L ya no será una amenaza. ¿De verdad crees que el canciller es solo un títere? Su poder es tan inmenso que si Vincent y Silas mueren, podrá controlar a toda la facción de L. Las familias Yu y Shen
Tienen un lugar especial en la facción. Los demás miembros no seguirán a Seth. Los miembros de la facción DL se unieron solo por beneficio naturalmente. También pueden separarse por interés propio. Así que hicimos todo esto para nada. Claro que no. La verdad saldrá a la luz en el banquete de las naciones. Una jugada torpe. Parece que en el banquete de las naciones debo desafiar a mi madre para provocarla de verdad. Madre, mi hermano tomó el control por la fuerza del transporte fluvial. Esto es robarle al pueblo. Si esto se sabe, el prestigio de nuestra gran Hua se arruinará. Yo también quiero que subas al trono, pero la nobleza amenazó con una rebelión, así que solo pude nombrarte príncipe regente. Pero como príncipe regente, no tengo poder para gobernar el mundo. La corte necesita fondos y grano con urgencia. Si usas los fondos y el grano como ventaja, podrás someter a la nobleza. Madre, ¿por qué no me das esos 7 sellos de tigre para movilizar tropas? Los sellos de tigre deben usarse junto con el sello imperial para movilizar al ejército. No hay otra forma. Los soldados tienen familias que mantener. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Iré ahora mismo a reunir fondos y grano. Yuna, dime soy una buena madre. Piedad, emperatriz viuda. Parece que no lo soy. Emperador, si no me complace hoy, no le daré el sello del tigre. Emperatriz viuda. Me está presionando demasiado, emperatriz viuda. Espero que no se arrepienta. Si no fuera por el apoyo de la nobleza, ya lo habría destituido hace tiempo. Le ruego que me destituya ahora mismo. Deje de hablar. Después de todo, es la emperatriz viuda. Si no hago que llore de rabia luego, no seré el emperador. Su Majestad, todos los enviados extranjeros han llegado. Por favor, Su Majestad. ¿Quién dijo que todos los enviados ya habían llegado? Emperatriz viuda, Su Majestad, para el banquete de todas las naciones. También hay un enviado de Europa. Están esperando fuera del salón. Por favor, invítelos a pasar. Que pasen los enviados de Europa. Emperador, no avergüence a nuestra gran Hua. Soy David Harris, en nombre del rey Enrique. Saludo al respetado emperador de la Gran Hua. Somos enviados de la noble Europa. Al vernos, ¿por qué no se arrodilla? ¿Cómo diablos puede traducir eso así? ¡Maldito! Estos bárbaros. ¿Cómo se atreven a soltar semejante tontería? Emperatriz viuda, Su Majestad, es un arrogante y maleducado. Debería ser ejecutado de inmediato, y deberíamos declarar la guerra a Europa. Emperador, este hombre ha insultado a nuestra gran Hua. Sáquenlo y decápenlo ahora mismo. Declarar la guerra a Europa. Dicen declarar la guerra, pues yo no lo haré. ¿Qué están diciendo? Siento que parecen un poco agitados. Señor, es la primera vez que ven enviados de Europa, así que están emocionados. Estimado emperador de la Gran Hua, mi rey me ha enviado con 3 regalos raros. Él espera que nos permita comprar mercancías al por mayor de la Gran Hua y llevarlas en barco de vuelta a Europa. Mi señor escuchó que la Gran Hua es vasta y rica, así que trajo especialmente 3 artículos para que Su Majestad los identifique. Si Su Majestad puede identificarlos, compraremos las mercancías de la Gran Hua al por mayor, a precios altos. Y si no puedo... Cédanos 3 ciudades costeras. ¡Absurdo! Tierra de nuestros ancestros. ¿Cómo puede ser entregada? Sáquenlo y ejecútenlo ahora mismo. Su Majestad, sospecho que algo anda mal con la traducción. No importa lo grosero que sea un enviado extranjero. Nunca diría tales cosas. Estoy de acuerdo. Incluso si no conociera la etiqueta, no diría semejantes tonterías. Aquí mismo en el salón. Su Majestad, esto es realmente sospechoso. A menos que este enviado sea un tonto. De lo contrario, ¿cómo podría decir tales palabras en el salón? Sin prisa. Acepto sus términos. Traigan los artículos. ¿Qué están diciendo?
Señor, dicen que la Gran Hua es vasta y rica. Y que lo han visto todo. Y cosas son solo un montón de basura. Eso es indignante. Tráiganos artículos. Si el emperador de la Gran Hua no puede identificarlos, quiero que me pida disculpas. Mi señor dijo, si no puede identificarlos, y se niega a ceder las ciudades, enviaremos nuestra flota invencible para una expedición al este. Emperador, no me has oído. Emperatriz viuda. Yo también creo que hay algo mal en la traducción. Emperatriz, silencio. Su Majestad, este hombre es tan arrogante. Debería ser decapitado de inmediato. Deberíamos declarar la guerra. Hermano, este enviado extranjero es muy insolente. ¿Por qué no lo has decapitado todavía? ¿Quieres que la Gran Hua pierda toda su dignidad? ¿Qué es esta cosa? Lo has visto antes. No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No te preocupes. El emperador y nosotros estamos en el mismo barco ahora. Tengo un plan. Emperador, mátalos ahora mismo. La emperatriz viuda quiere que yo declare la guerra. Simplemente no lo haré. ¿Por qué no los matas? No olvides nuestro acuerdo. No lo he olvidado. En cuanto al por qué, es porque conozco estos 3 objetos. ¿Se conoces estos 3 artículos? Ese conejo blanco debería ser un conejo de las nieves de Nurgan. En cuanto a los otros 2, no los he visto antes. Hermano, aparte del conejo de las nieves, ninguno de nosotros sabe qué son los otros 2 objetos. Que tú no lo sepas no significa que yo no lo sepa. Su Majestad no los matará. En su lugar, acepta sus términos. ¿Acaso quieres que la Gran Hua pierda toda su dignidad? Emperador, ¿has oído eso? Ni siquiera el canciller lo sabe. Vives en lo profundo del palacio. ¿Y cómo podrías saberlo? Si no los matas, nombraré al príncipe regente. Madre, ¿estás tan segura de que no lo sé? He leído muchos libros, y aún así no lo sé. Su Majestad ha vivido en el palacio por mucho tiempo. ¿Y cómo podría saberlo usted? No es momento para berrinches. Además, este asunto concierne a la dignidad de la Gran Hua. ¿Cuál es la prisa? Hoy estoy decidido a enfurecer a la emperatriz viuda. Dije que sé qué son estas 3 cosas. Entonces, dinos, aparte del conejo de las nieves, ¿cuáles son los otros 2? Esto no se llama conejo de las nieves, se llama conejo polar, también conocido como conejo ártico. Vive en las tierras gélidas del norte. Conejo polar. ¿Qué rayos es un conejo polar? Nunca he oído hablar de eso. Hermano, ese supuesto conejo polar. No lo he escuchado en mi vida. Eso es claramente un conejo nival. Si Su Majestad no sabe la respuesta, podría elegir no hablar. Decir tonterías solo traerá vergüenza. Emperador, está decidido a avergonzar a nuestra Gran Hua. No me cree. Entonces pregúntele al enviado. Adelante. Armar un escándalo es justo lo que quiero. Señor. El emperador dice que esto es un conejo polar, que también se conoce como conejo ártico, que vive en el frío extremo del norte. Sí, eso es absolutamente correcto. Esta es una especie de conejo que vive en el frío extremo. Es extremadamente raro. Mi maestro dice que se equivoca. Esto no es un conejo polar. Según nuestro acuerdo, debe ceder 3 de las ciudades costeras de la Gran Hua a nosotros. Esta es mi oportunidad. Su Majestad, su respuesta imprudente ha traído una gran vergüenza sobre nuestra Gran Hua. Hermano, tus tonterías han traído tal deshonra a la Gran Hua. Le debes una explicación a nuestra madre. Están todos tan seguros de que esto no es un conejo polar. El enviado ya dijo que no lo es. ¿Qué más hay que discutir? Me has decepcionado profundamente. Nombraré al príncipe regente. El pelaje de un conejo polar tiene una característica única, con luz desde diferentes direcciones. El color del pelaje cambia. Deja de decir tonterías. No existe tal pelaje en este mundo. ¿Cómo podría no saber algo así? Lo sé. El pelaje de un conejo nival cambia según el clima. Pero nunca he oído que cambie. Con la dirección de la luz. Madre, mi hermano está diciendo tonterías, haciendo que la Gran Hua pierda toda su dignidad.
Por favor, nombre al príncipe regente de inmediato para restaurar el orden en la corte. Solo porque no lo sepas no significa que no exista. Entonces, pruébalo. Si no puedes, nombraré oficialmente al príncipe regente. ¡Pruébalo! Eso es fácil. Guardias, cierren las puertas. Enciendan las lámparas. Cierren las puertas y enciendan las lámparas. Primero cuelguen la lámpara arriba. Miren de cerca. Ahora mismo es blanco. Ahora muévanla a la izquierda. Puros trucos. Ahora el pelaje del conejo debería ser gris. Esto. ¿Realmente se volvió gris? Un emperador confinado en el palacio. ¿Cómo podría saber esto? Es verdad, de hecho. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Quieres saberlo? Ni en tus sueños. ¿Ahora todavía quieres decir que esto no es un conejo polar? Esto. Zachary ha vivido mucho tiempo en el palacio. ¿Cómo sabría estas cosas? ¿Qué está pasando con ellos? Señor, No le creen al emperador. Hazles creer que esto es un conejo polar. Dile al emperador que si puede identificar los otros dos objetos, le daré otro regalo. mi amo dijo que esto es un conejo de nieve, no un conejo polar. Su Majestad ha perdido. Maldito. La evidencia está justo aquí. Y todavía te atreves a poner excusas. El enviado de Europa está yendo demasiado lejos. Su Majestad sospecho seriamente que el traductor se lo está inventando todo. Eso es exactamente lo que dijo mi amo. ¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo? Por supuesto. Ahora, hermano, tienes dos opciones. Primero, ceder 3 ciudades. Segundo, declarar la guerra a Europa. Su Majestad, ¿cómo podemos ceder la tierra de nuestros ancestros? En mi humilde opinión, deberíamos ir a la guerra. Emperador, ¿qué hay que pensar? Tienen a Granhua en tal desprecio. Ejecútalos y empieza la guerra. El enviado de Europa no dijo eso. Ese traductor está mintiendo. ¡Qué broma! Hermano, no le crees al traductor, pero confías en las palabras de Vincent y Silas. No creemos que un enviado extranjero sea tan tonto. Vincent, déjame preguntarte. ¿Entiendes el idioma de Europa? Y tú, Silas, ¿lo entiendes? No lo entendemos. Pero una persona normal, ¿quién hablaría así? Si no entiendes, cállate. Emperador, ya no quieres el sello del tigre. Basta. Vincent y Silas no entienden, pero tienen razón, Paul. De hecho, está traduciendo mal. ¿Puedo preguntar, aparte de mí, quién más entiende lo que dice el enviado de Europa? No me diga que Su Majestad quiere acusarme de traducir mal, basándose en el supuesto análisis de otros. ¿Tiene pruebas? Enviado, su traductor dice que esto no es un conejo polar. Puede entendernos. Estoy acabado. Su Majestad entiende el idioma de Europa. Estoy perdido. Su traductor dijo, esto no es un conejo ártico, sino un conejo de las nieves. ¡Maldito sea! Voy a matarte. Señor, por favor, tenga piedad, me equivoqué. ¡Fue él! Me dio 10,000 taeles de plata y me dijo que lo tradujera así. ¿Qué estás señalando, maldición? ¿Cómo pudo Zachary entender el idioma de Europa? Fue usted quien me dio los 10,000 taeles y me dijo que tradujera mal a propósito. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tienes pruebas. No digas tonterías sin pruebas. ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a traicionarme? ¿De qué más mentiste? También dijo, si no podía reconocer estos 3 objetos, le cedería 3 ciudades costeras. Voy a matarte. Espera. Necesito que vuelva a traducir. Por el bien del emperador. Te perdonaré la vida por ahora. Ahora traduce de nuevo. Su mal hace un momento. Estos 3 objetos son regalos de mi señor para el emperador de Granhua. Espera que el emperador de Granhua permita a mi señor, dentro de las fronteras de Granhua, comprar mercancías al por mayor y enviarlas de vuelta a Europa. Y si reconoce estos 3 objetos, ¿qué pasará entonces? Mi señor dice, si el emperador de Granhua puede reconocer estos 3 objetos, entregará otro regalo. Señor, la traducción ha terminado. Su honorable majestad, emperador de Granhua, estoy muy sorprendido de que reconozca al conejo ártico.
Pero en cuanto a los otros dos objetos, seguro que no los reconocerá. Estas son cosas traídas del Nuevo Mundo. Incluso en Europa, mucha gente no los conoce. El de la segunda bandeja se llama Tudó. En su Europa ustedes lo llaman papá. Viene de la lejana Amelia del Sur. Tiene un alto rendimiento y es fácil de cultivar. El objeto en la tercera bandeja se llama Chile. Viene de Amelia del Norte. Estoy en lo cierto. No solo conoces las lenguas de Europa, sino que hasta sabes sobre el lejano Nuevo Mundo. El Zachary no sabría sobre estas cosas. Dentro de las fronteras de Gran Hua hay mercaderes del lejano occidente. Naturalmente me enteré por ellos. Alteza, calculamos mal. No importa. Aún podemos provocar una guerra con los Xiongnu. Príncipe, no solo obligar a su majestad a abdicar. Incluso matar al emperador no es imposible. Pero este asunto requiere cautela. Está bien. Sé lo que hago. Sí, Su Majestad Emperador de Gran Hua. Su respuesta es totalmente correcta. Mi maestro dice, Su Majestad Emperador de Gran Hua. Su respuesta es totalmente correcta. Respetado Emperador de Gran Hua. Cumpliré mi promesa y le daré otro regalo. Este regalo seguro que no lo reconocerá. Solo tras años de experimentación en Europa, finalmente fue inventado. El generador de manivela. Ahora lo recuerdo. A principios del siglo XVII, Gilbert descubrió la electricidad y fenómenos como la atracción eléctrica. Se le conoce como el padre de la electricidad, pero el generador no debería aparecer en un laboratorio, hasta dentro de unas décadas. ¿Qué está pasando aquí? Su Majestad, ahora permítame demostrarle cómo usarlo. No hace falta. Sé cómo usarlo. Su Majestad, habla en serio. Por supuesto, no hay nada en este mundo que no sepa. Emperador de Gran Hua. ¿Estás seguro? Su nombre es Ashina, hermano menor del Gran Khan de los Xiongnu, conocido como el Gran Khan Ashina. Soy el emperador de Gran Hua. Mi palabra es ley, así que por supuesto es verdad. Bien. Usted lo ha dicho. Guardias, tráiganlo, emperador de Gran Hua. No dijo que lo sabía todo. Si puede hacer que este corazón vuelva a latir, le daré 3000 corceles de raza. Está claro que buscas problemas. ¿Quién puede hacer que un corazón de cerdo muerto lata? Su Majestad, Ashina nos está provocando a propósito. No caiga en su trampa. Emperador de Gran Hua, no decía que lo sabía todo. Si no puede hacerlo, entonces envíenos 500.000 cargas de grano y 200.000 piezas de tela. ¡Absurdo! Lo está complicando todo a propósito. Así es, lo hago a propósito. Déjeme decirle algo. Si no nos los entrega, lideraré a 100.000 jinetes de hierro para aplastar la línea de defensa de la Gran Muralla. Su Majestad, los Xiongnu están complicando las cosas deliberadamente. Nuestra Gran Hua debería ir a la guerra con ellos. Hermano, esto afecta la dignidad de Gran Hua. No debemos retroceder. No, de ninguna manera podemos ir a la guerra contra los Xiongnu. Y Europa está a miles de kilómetros. Está bien ir a la guerra allá, pero los Xiongnu están a nuestra puerta. Su Majestad, deberíamos enviar un emisario para negociar con el Gran Khan de los Xiongnu, en lugar de tratar con este Ashina. Madre, Ashina nos ha provocado repetidamente. Si no luchamos, no socavará eso el prestigio de Gran Hua. ¡Cállate! A sus órdenes. Emperador, no debe ir a la guerra con los Xiongnu. Error. Haré que el corazón lata. Y también iré a la guerra contra los Xiongnu. ¡Qué arrogancia! Mi imperio Xiongnu estará esperando su declaración de guerra. Pero tengo mucha curiosidad de cómo hará latir este corazón. Emperador, ¿sabe lo que está diciendo? Hacer latir un corazón e ir a la guerra. ¿Quién se cree que es? Soy el emperador de Gran Hua. Hermano, dejemos de lado el tema de la guerra por ahora. Pero hacer que un corazón muerto lata, está hablando en sueños. Hacer que un corazón muerto lata. Solo un dios podría hacerlo. Si hay un dios en este mundo, ese soy yo. Basta. No quiero escuchar más esas tonterías. ¿Acaso ha decidido hoy llevarme la contraria? Ahora mismo deberíamos. Gran Khan Ashina, envíe entonces un emisario al Gran Khan de los Xiongnu.
Yo soy el emperador. Si digo que se puede hacer, entonces ciertamente se puede. Emperador de Gran Hua. Creo que solo está hablando por hablar. ¿Por qué no viene y lo hace? Muéstremelo. Eso es bastante fácil. Solo necesito esto. ¿Esto? ¿No es ese el regalo del enviado de Europa? Puede hacer que un corazón vuelva a latir. Majestad, ha perdido el juicio. ¿Y si lo consigo? Si lo consigue, no volveré a mencionar el nombramiento del príncipe regente. Si fracasa, lo nombrará de inmediato. Está bien. Hermano, ni siquiera sabe qué es esto. Y aún así se atreve a afirmar que puede hacer latir un corazón de nuevo. Si hubiera algo en este mundo que pudiera hacer que este corazón siguiera latiendo, no significaría que los muertos pueden volver a la vida. ¿Puede esta cosa revivir a los muertos? Majestad, mi señor dijo que este objeto no tiene el poder de curar ni salvar vidas, Majestad. Esta vez, de verdad, no miento. Lo sé. El enviado de Europa es quien mejor conoce este objeto. Si hasta él dice que esto no tiene poder curativo, entonces seguro que no lo tiene. ¿Lo ha oído, Majestad? Incluso el enviado de Europa, que trajo este regalo, dice que no tiene tal poder. Él no entiende este objeto. Hermano, ¿de verdad dice que el enviado de Europa no lo entiende? ¿Acaso usted lo conoce mejor que él? Ya que no me cree, le mostraré la realidad. Yo mismo lo veré. ¿Qué piensas, Seth? ¿Cómo van a volver a la vida los muertos? Vincent, Silas. Aquí estamos, Majestad. Vincent gira la manivela. Silas, envuélvete las manos con tela y sujeta los 2 cables de cobre. A sus órdenes. Ahora presiona los cables de cobre contra él. Hermano, este corazón no late para nada. El enviado de Europa dijo que esta cosa no tiene absolutamente ningún poder curativo. Suéltalo. Está latiendo. El corazón está latiendo. Realmente está latiendo. ¿Cómo puede un corazón que ya está muerto volver a latir? ¿Cómo es esto posible? Este corazón. Pero lo vi con mis propios ojos esta mañana. Alguien lo sacó de un cerdo. Ese cerdo llevaba mucho tiempo muerto. ¿Cómo podría volver a latir? ¿Cómo lo hiciste? ¿Acaso el regalo del enviado de Europa puede resucitar a los muertos? Su Majestad, conozco esto muy bien. No tiene esa capacidad en absoluto. ¿Cómo lo hiciste? Su Majestad, conozco esto muy bien. No tiene esa capacidad en absoluto. ¿Cómo lo hiciste? En este mundo no hay nada que yo no entienda. Por ahora, yo sé lo que tú sabes. Pero lo que yo sé, no necesariamente lo entiendes tú. Seth, este Zachary realmente puede hacer que un corazón muerto lata. ¿Qué debemos hacer? No se asuste, Alteza. Fíjese en mí. Gran Khan Ashina. Perdiste. Entrega de inmediato esos 3000 corceles. Es falso. Todo es falso. No lo creo. No me lo creo. ¿Son los Xiongnu realmente tan poco de fiar? Es cierto que no soy de fiar. Quiero que vuestra Gran Hua entregue 500.000 cargas de grano y 100.000 rollos de tela a mi Xiongnu. De lo contrario, lideraré a 100.000 jinetes de caballería pesada para aplastar vuestras defensas y masacrar a toda la gente de la Gran Hua. Hermano, Ashina es tan arrogante. ¿Cómo no vamos a defendernos? Sugiero que matemos a Ashina para demostrar el poder de la Gran Hua. Mientras Zachary mate a Ashina, estallará la guerra. Entonces, Madre tendrá una excusa para destituirlo. Maldito, ¿cómo te atreves a intentar matarme? Maldito, si no te hubiera ayudado con tu golpe de estado hoy, prometiste que tras ascender al trono, ¿dejarías que los Xiongnu vagáramos libremente por la región de LD? ¿nos darías la región de LD a los Xiongnu para movernos a nuestro antojo? Traición. Zane, ¿cómo te atreves a traicionar a tu país? Madre, nunca me atrevería a traicionar a nuestro país. Emperatriz viuda. Todo esto es culpa de Ashina, que está acusando falsamente a Zane. No se puede confiar en él. Tonto la emperatriz viuda. Odia a los traidores por encima de todo. No sirves para nada.
más que para causar problemas. Si solo fueran acusaciones falsas, ¿cómo puede señalarte a la cara y decir, Madre, si yo fuera realmente un traidor, ¿por qué querría haber muerto a Ashina? Si Sane muere, madre, no tendría a nadie a quien nombrar si me destituye. Entonces no me destituirá. Esto no puede ser. El príncipe Sane es el segundo hijo de mi padre. Debe ser Ashina, tratando de arrastrarnos con él. este emperador es mucho más calculador de lo que pensaba? Quizás estaba pensando demasiado. Gracias, hermano. Por el bien del emperador, te creeré por ahora. Gracias, madre. Gobernante necio. Tu hermano planeó una traición, y aún así lo perdonas. Si no me das 3000 caballos finos, te ejecutaré ahora mismo. No te atreverías a matarme. Mi hermano es el gran Khan de los Xiongnu. Emperador, nuestro imperio no está listo para una guerra con los Xiongnu. Déjalo ir. Suéltalo. ¡Qué broma! Si lo dejo ir, ¿cómo podría gobernar esta vasta tierra de la Gran Hua? Si te atrevieras a matarme, ya lo habrías hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Hermano, quizás deberíamos dejarlo ir. Es solo cuestión de perder un poco de prestigio. Mira cómo te arrincono. ¿No querías matarlo hace un momento? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? He oído que el pueblo es lo más importante, y el Estado viene después. Dejarlo ir es solo un pequeño precio a mi orgullo. Tienes razón. Si muero aquí hoy, pues toda la gente de la Gran Hua será enterrada conmigo. Así que mejor déjame ir. ¡Guardias! Su Majestad, no puedes matarlo. Nadie es inmortal. ¿A quién crees que asustas? Si te atrevieras a matarme, ya lo habrías hecho hace mucho tiempo. No habrías esperado hasta ahora. ¿Estás seguro? Déjame decirte algo. Pondré mi cuello justo aquí hoy. Si tienes agallas, ven y córtalo. Te concedo tu deseo. ¿Quién más se atreve a desafiarme? Den todos un paso al frente. Me gustaría ver cuántas vidas creen que tienen. Llévenselo fuera. Su Majestad, ¿cómo se atreve a matar a Ashina? En este momento, la Gran Hua no está en condiciones de ir a la guerra con los Xiongnu. Emperatriz viuda, Su Majestad, no tiene la culpa de esto. Fue Ashina quien se mostró totalmente provocador. Su Majestad simplemente llegó a su límite. Emperatriz viuda. Fue Ashina quien desafió la autoridad imperial. Su crimen merece la muerte. La acción de Su Majestad fue para defender la dignidad del emperador. Si no lo mataba, ¿dónde quedaría nuestro orgullo nacional? No he hecho nada malo. ¡Levántense todos! Sí, Su Majestad. Madre, he provocado una guerra entre dos naciones. Todavía no me va a deponer. Incluso ahora, todavía no te has dado cuenta. ¿De qué quieres que me dé cuenta? Soy el soberano de cientos de millones de personas, el señor de esta vasta tierra. ¿Quieres que me humille y me rebaje? Si no estás satisfecha, entonces depóngame. Emperatriz viuda, el Hijo del Cielo debería tener su orgullo. Pero ese orgullo no es nada comparado con la seguridad del Estado. Hermano, como dijeron los sabios, el soberano es lo menos importante. El pueblo es lo primero, luego el Estado. Si vamos a la guerra imprudentemente y el ejército Xiongnu pisotea nuestra tierra, ¿cuántas personas inocentes perecerán en las llamas de la guerra? Su Majestad, esto es ignorar por completo al pueblo y dejarlos a su suerte. Ignorando también la estabilidad de la nación. Se lo suplico, emperatriz viuda. Priorice la seguridad de nuestra nación. Deponga al emperador y corone a uno nuevo. Para restaurar nuestras relaciones con los Xiongnu, se lo ruego, emperatriz viuda, que deponga al emperador y corone a uno nuevo. Bien. Los funcionarios están forzando un enfrentamiento. No creo que esta vez no me destituyan. No se suponía que se unirían los demás funcionarios. ¿Qué hacen ahí parados sin hacer nada? Recuerden a esta gente. Todos son hombres del príncipe Zane y de Seth. No se preocupen, es nuestro turno. Emperador, mire a todos estos funcionarios. No tienen nada que decir. Emperatriz viuda, ¿qué quiere que diga? ¿Quiere que me arrodille ante los Xiongnu? Tú, Zachary, hijo rebelde. Madre, mi hermano está fuera de control. Está siendo un completo imprudente. Por favor, piensa en el Estado, madre.
No siente ningún arrepentimiento. Todos ustedes están presionando a su soberano. ¿Acaso planean una rebelión? Nombraré al príncipe regente ahora mismo. Entregue el sello del tigre al príncipe regente. Emperatriz viuda, su majestad acaba de matar al enviado Xiongnu. Y ahora usted amenaza con nombrar a un príncipe regente. ¿Acaso quiere cargar con la infamia eterna? Emperatriz viuda, he traído el corazón de vuelta a la vida. Va a faltar a su palabra. No faltaré a mi palabra. Te destituiré ahora mismo. Entonces adelante, estoy esperando. Por fin he logrado mi objetivo. Está bien, te concederé tu deseo. Guardias. Emperatriz viuda. Emperatriz viuda, si destituye al emperador, los funcionarios y yo iremos a la huelga de inmediato. Todos estos funcionarios, ¿cuántos de ellos todavía le escuchan? Y si me uno a ellos, mi familia Shen no ha entregado el transporte fluvial. Si insiste en destituir al emperador, cerraré el transporte fluvial. La capital quedará paralizada. Puede hacerse responsable de eso. ¡Tú maldita sea! Por fin me deshice de Casper, y ahora ustedes dos me traicionan por la espalda. Parece que tendré que usar mi movimiento definitivo. Madre. Ha propuesto repetidamente un príncipe regente. ¿Acaso le importo yo en su corazón? Mi hermano es más importante. Entonces, por favor, destitúyame. Y nombre al príncipe Zane como emperador. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? ¿Por qué? Fue una jugada brillante, su majestad. Está obligando a la emperatriz viuda a devolver el poder. Ya veo. Cada vez me cuesta más leer a su majestad. Su intelecto, su astucia. Ahora lo entiendo. Está retrocediendo para poder avanzar. Levántate ahora mismo. A lo largo de la historia, nunca he oído de un emperador que pida a la emperatriz viuda que lo destituya. Pues hoy lo hay. ¿Acaso la emperatriz viuda no quiere coronar al príncipe Zane? Yo mismo me quito la corona y la túnica de dragón. ¿Por qué sigues dudando? ¡Su majestad! Me has decepcionado enormemente. Ya que estás decepcionada, entonces destitúyeme rápido. Ahora mismo. Madre, este trono. Si mi hermano no lo quiere, yo sí, lo juro. Gobernaré bien el reino. Emperatriz viuda, entronizar al príncipe Zane. Es lo que el pueblo desea. Ustedes. Si destituyo al emperador y Casper lidera su ejército de vuelta a la capital, los nobles se rebelarán. Seguramente me matarán. El emperador es increíblemente astuto. Si tienes preocupaciones, madre, puedes nombrarme príncipe regente primero. La emperatriz viuda debe entregar los sellos de tigre. Podría ser. ¿Qué pienses que los nobles ya no pueden blandir sus espadas? Error. Destituirme es tu única opción. ¿Qué están intentando hacer todos? ¿Por qué me están acorralando? ¿Acaso quieren llevarme a la tumba? Nosotros. Naturalmente queremos que usted le devuelva el poder a su majestad. Su majestad es el hijo del cielo, y sin embargo, solo posee un sello de tigre, mientras que usted posee 7 de ellos. Si usted no entrega los restantes 7 sellos de tigre, no daremos marcha atrás. ¿Quién quiere el sello del tigre? Yo quiero a los guerreros de Wei. Todos ustedes. Ahora la corte está dividida en facciones. La lucha partidista es feroz, y el príncipe Zane está alterando el orden de la corte, forzando un golpe de palacio para deponer al emperador. Todo esto es culpa suya, emperatriz viuda. ¿Acaso planean una rebelión? Son ustedes los que se rebelan. Si no retuviera el poder militar, ¿quién se atrevería a forzar una destitución? Absurdo. Fue claramente su Alteza, cegado por la lujuria, al deshonrar a Karen, al matar al gran sabio Cabe, al masacrar a los mercaderes de grano de la región del sur, y ahora al matar al hermano del gran Khan de los Xiongnu. Ustedes son los absurdos. Karen entró sin permiso en los baños reales. Merecía la muerte. Cade insultó al Hijo del Cielo. Merecía ser ejecutado. Ashina insultó a su majestad. Merecía la ejecución. Además, obligar al Hijo del Cielo a arrodillarse. Todos ustedes merecen morir. Que un hijo se arrodille ante su madre es lo natural. Su majestad es el Hijo del Cielo. ¿Cómo puede arrodillarse el Hijo del Cielo? Hoy, si la emperatriz viuda obliga que el Hijo del Cielo se arrodille, seguramente será maldita por la eternidad, si aún no entrega el poder militar. ¡Cállense todos! Ustedes dos, traidores. Les dije que se pusieran del lado de los ministros, pero en cambio me traicionaron. Sí, su majestad. Emperatriz viuda, deponga al emperador. Emperatriz viuda, entregue el poder militar. He dicho que se callen. Sí, su majestad. Yuna. Aquí estoy.
trae el sello del tigre. Sí. Emperatriz viuda, no puede hacerlo. Cállense todos. Esta vez estoy totalmente acabado. No solo no me depone, sino que me está dando el poder militar. Esto es una locura. Estos 7 sellos del tigre pueden movilizar a todas las fuerzas del país. Ahora se los devuelvo. Emperatriz viuda, no estoy de acuerdo. Mis saludos a la emperatriz viuda. Mis saludos a la emperatriz viuda. ¿Qué acabas de decir? No estoy de acuerdo. Entregar los sellos del tigre a un emperador necio. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a llamar a su majestad emperador necio? Si he cometido un crimen, estoy dispuesta a ser castigada por las leyes de Gran Hua, pero no sufriré la humillación de ser deshonrada. Mi padre buscó justicia para mí, pero él lo asesinó. Le pregunto a la emperatriz viuda que mi padre buscara justicia para mí. ¿Qué tenía eso de malo? Hoy yo, en nombre de mi padre, pido justicia ante la emperatriz viuda. Pedir justicia. Tú también estás aquí hoy para presionarme. Señorita Karen, y nosotros también. Todos ustedes. Así es. Nosotros 4. Somos los padres de Frank, John, Tom y Peter. Nuestros hijos mayores solo dijeron unas palabras, y aún así su majestad los mató. Hoy debemos buscar justicia. Si la emperatriz viuda no destituye al emperador, entonces no culpe a nuestras familias del sur por dejar de pagar impuestos y grano a la corte. Felix y Jasper, ¿acaso intentan rebelarse? No recibiste mi carta. Silas, tu familia es de las más importantes del sur. Y aún así estás dispuesto a ser el perro faldero de este tirano. Eres una verdadera vergüenza para tus antepasados. De ahora en adelante, ya no te reconoceremos como el líder de la facción de L. Hemos decidido romper todo vínculo matrimonial contigo. ¿Por qué aún no ha destituido al emperador? ¿Qué está esperando? Emperatriz viuda. Estas 4 familias representan a la mayoría de las familias del sur. Sin la riqueza y el grano del sur, la corte se desmoronará. La emperatriz viuda no podrá soportar esta presión. Lo lograré. Por el bien de Gran Hua, destituye al emperador y coronea a uno nuevo, para salvar el futuro de Gran Hua. ¿Acaso intentan matarme de la angustia? Madre, si no destituye al emperador ahora mismo, sin la protección de los clanes del sur y sus riquezas y recursos, el futuro de nuestra Gran Hua estará en peligro. Emperatriz viuda debe pensarlo bien. Si insiste en destituir al emperador, la capital se hundirá en el caos. De verdad quiero matarlos a los dos. Las familias Zhu, Wang, Qian y Zheng, esas 4 familias, no pueden representar a todo el pueblo del sur. Además, sus hijos le faltaron al respeto a su majestad. Merecen morir por sus crímenes. Usted. Esto debe resolverse hoy mismo. Todos ustedes son pilares del Estado. En mi opinión, simplemente nombremos al príncipe regente. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Entonces dígame cómo debería resolverse esto. Si puedo resolverlo. Una vez que esté resuelto, no nombraré a ningún príncipe regente. Bien. Usted lo ha dicho. Su majestad será mejor que conserve algo de dignidad. Seth, ¿no teme que su majestad lo destituya de su cargo? ¿Destituirme de mi cargo? ¿Quién sigue? ¿Obedeciendo los decretos de este tirano? De todos modos, nuestras familias del sur ¡no lo obedecerán! Todos ustedes se están rebelando. Serán malditos por toda la eternidad. Les daré una oportunidad. Sométanse ante mí. Yo puedo perdonarles la vida. Hermano, ellos representan al sur, a la mayoría de las familias del sur. Si los mata, la corte colapsará en un instante. Además, ¿cree que no lo sé? Solo estaba fingiendo desinterés. Si no quería el trono, entonces, ¿por qué hizo todo esto? ¿Por qué? Si de verdad no quería el trono, usted mismo habría abdicado. ¿Por qué esperar a que la emperatriz viuda lo destituya? Solo intenta forzarla a tomar el poder militar. No nos obligue a echarlo por la fuerza. Así que se niegan a someterse. Jamás nos someteremos ante un tirano como usted. Incluso si extermino a todas sus familias, ¿seguirán sin someterse? ¿Exterminar a nuestras familias? Nuestras familias están todas en el sur. No puede tocarlas. ¿Quién dice que no puedo?
Yo, su viejo siervo Casper. Saludos, Su Majestad. Duke. Padre. Duke. Hace 3 meses, siguiendo el decreto de Su Majestad, desplegué tropas hacia el sur. Tomó 3 meses. Por suerte he cumplido la misión. Hoy regreso a la corte. Pueden levantarse. Gracias, Su Majestad. Casper viejo insensato, ¿qué quieres decir? Es muy sencillo. Significa que mientras Su Majestad lo desee, puede exterminar a sus familias enteras en cualquier momento. Tráiganlos. Mi señora. Esposo, mi señora. ¿Por qué están todos aquí? Hace 3 meses, Su Majestad lo predijo, que darían un golpe de estado y se rebelarían. Por eso me ordenó reunir tropas de élite y estacionarlas en la provincia. Si se atreven a actuar, podemos reprimirlos en cualquier momento. ¿Cuándo le dije que hiciera eso? No lo envié a la provincia para mantener la estabilidad local. Hace un mes me enteré de que ustedes 4 se dirigían al norte hacia la capital, y supe que su intención rebelde era clara. Así que lideré personalmente a 50.000 soldados al sur para tomar el control de la región del sur. Y capturé a todas sus familias. Para que sirva de ejemplo. Ahora las 4 familias, un total de 4.860 personas, están fuera del salón esperando órdenes. Con una sola palabra de Su Majestad, sus cabezas rodarán. Bien hecho, Duque. Veamos si todavía se atreven a forzar un golpe. Todo fue gracias a la del emperador brillante planificación. De lo contrario, no estarían aquí ahora mismo. Todavía se niegan a someterse. Todas sus familias están afuera. Solo tengo una pregunta. Emperador estúpido. ¿Te atreves a arriesgar tu trono para matarnos? Hermano, creo que es mejor que los liberes. De todos modos, no te atreves a matarlos. Dijiste que antes no me atrevía a matar. ¿Pero qué pasó? En el mundo de hoy, solo nuestra región del sur puede proveer a la corte fondos y granos. Si nos matas, la caída del reino será inminente. Si me matas, pierdo la vida, pero tú pierdes tu trono. ¿Acaso te atreves? Aunque dejara que me mataras, no te atreverías. Incluso si tuvieras la oportunidad, eres un inútil. ¿A quién intentas asustar? Puedes asustarlos, pero no puedes matarlos de verdad. Tal vez no entienda el arte de gobernar. Ahora no queda otra opción. Emperador, exijo una explicación. ¿Qué explicación quieres? Intentas destruir mi imperio. ¿Qué si lo destruyo? Casper. A sus órdenes. ¡Mátenlos a todos! No dejen a nadie vivo. Espera. Puedes ejecutar a 3 generaciones. Ejecutar a todo el pueblo sería demasiado extremo. Yo cargaré con todas las consecuencias. Sí, Su Majestad. Generales, escuchen mi orden. Maten. Su Majestad, tenga piedad. Tenga piedad, Su Majestad. Emperador, con tales actos tiránicos, intentas llevar a la Gran Hua a la ruina. Madre, entonces puedes destituirme. Eres tiránico y despiadado. ¿Y qué si soy un tirano? ¿Y qué si soy sanguinario? Soy el hijo del cielo de la Gran Hua. Soy el verdadero señor de la Gran Hua. Bien, bien, bien. Nombraré al príncipe regente. Matar a otros es claramente inútil. Emperatriz viuda, usted me obligó. No creo que si pongo una espada contra tu garganta, aún no me destituyas. Emperatriz viuda. Entrega el sello del tigre. Hijo rebelde, ¿qué estás haciendo? Lo diré por última vez. Entrega el sello del tigre. En tus sueños, jamás entregaré el sello del tigre a un tirano como tú. Las enseñanzas ancestrales del gran fundador. El harén no debe interferir en la política. Ahora la emperatriz viuda ha violado estas enseñanzas. Por decreto del gran fundador, ejecuten a la emperatriz viuda para mantener las leyes ancestrales de la Gran Hua. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo?
Esta es tu madre. Como emperador. Ponerle una espada en el cuello a tu propia madre. Esto es una impiedad filial extrema. Nadie en el mundo te respetará jamás. Si no la apunto a ella, ¿acaso me respetarán entonces? ¿Cómo te atreves a ser tan insolente con tu madre? Tirano, eres un absoluto tirano. ¿Te atreves a apuntar con una espada a la emperatriz viuda? Tu nombre será maldecido por la eternidad. Cállense todos. Si alguien dice una palabra más, yo la mataré. Zachary, hijo rebelde y sin piedad filial. Ya que las cosas han llegado a esto, emperatriz viuda, entonces no me culpe. Madre emperatriz viuda. Emperatriz viuda. Madre, has despertado. Emperatriz viuda. Ese hijo rebelde me ha hecho enfurecer hasta la muerte. Se llevó el sello del tigre. Emperatriz viuda, después de que se desmayara, ese tirano arrebató el sello del tigre. Es verdad, emperatriz viuda. Debería haberlo destituido hace mucho tiempo. Ahora que ha tomado el sello militar, será aún más desenfrenado. Nunca esperé que fuera tan cruel. De verdad me puso una espada en el cuello. Emperatriz viuda, ¿qué debemos hacer? Ya ha obtenido 8 sellos. Yuna, ve a buscar aquello. Sí. Madre, ¿qué cosa vas a traer? Cuando tú y Zachary luchaban por el trono, aunque Zachary se convirtió en el emperador, el difunto emperador, antes de fallecer, dejó un edicto secreto. ¿Un edicto? ¿Qué edicto? En aquel entonces, el difunto emperador dijo, si Zachary resultaba no ser apto para el trono, el edicto debía ser revelado para destituir a Zachary y coronar al príncipe Zane como emperador. Madre, de verdad mi padre quería hacerme emperador. Es cierto, pero ¿por qué no lo mostró antes? Exacto. Antes los nobles amenazaban con rebelarse. No tuve otra opción. ¿Quién iba a imaginar que ese mocoso sería tan ingrato? Ahora, aunque los nobles se opongan, lo destituiré de todos modos. Pero su majestad, él tiene el poder militar ahora. Un simple decreto imperial. Si se niega a reconocerlo y dice que es falso, no podremos hacer nada contra él. Exacto, madre. Ahora tiene el mango militar. El edicto del difunto emperador no servirá. De la Guardia Imperial, el valiente capitán Talón es mi sobrino y mi confidente. Aún puedo movilizar a los 500 guardias bajo su mando. Estará de guardia en el Salón Tai Chi pasado mañana. En plena corte, destituiré al emperador. Y luego te pasaré el trono a ti. Es de verdad. Madre. Zachary es tiránico y sanguinario. Si sigue causando tal caos, nuestra gran Hua estará perdida. Debo destituirlo. Su Majestad. Madre, me gustaría verlo primero. No hay prisa. Podrás verlo todo lo que quieras pasado mañana. De ahora en adelante, debo guardar este decreto imperial siempre conmigo, para evitar cualquier imprevisto. Ni siquiera yo puedo verlo. Su Alteza, no hay por qué apresurarse solo por 2 días. Tienes razón. Madre, entonces me retiro. Yo también me retiro. Pueden irse. Ya sabes a quién entregarle esto. Su Majestad, no lo entiendo. No logro comprenderlo. Ya que soy la emperatriz viuda, puedo cargar con esta responsabilidad. He hecho que la emperatriz viuda se desmaye esta vez. Su decreto para destronarme es prácticamente un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? ¿Tienes idea de cuáles son las consecuencias? El sello militar era mío desde el principio. ¿Acaso está mal que recupere lo que me pertenece? Pero ella es tu madre. Lo que has hecho es una grave falta de piedad filial. ¿Y qué si lo es? ¿No sabes que no hay lugar para la familia en la casa real?
Nadie puede amenazarme, ni siquiera la emperatriz viuda. Incluso sin el sello militar, ella sigue siendo la emperatriz viuda. Tiene el poder de destronarte. ¿Te das cuenta de eso? Yo. Quiero que me destrone. ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te destrone? ¿Crees que una vez que estés fuera del trono, esa nobleza de todo el país nos dejará vivir? Pero yo tengo el poder militar. Si se atreven a pasarse de la raya, no me importaría masacrarlos a todos. Eso es una tontería. Majestad, Majestad. Majestad. Ha ocurrido algo terrible. Majestad. ¿Qué sucede? Me han informado. Que la emperatriz viuda tiene. Un decreto secreto del difunto emperador. Dice que si no eres apto para el trono, serás destronado y el príncipe Zane será nombrado emperador. ¿Qué? ¿estás segura? Jamás me atrevería a engañarte. Tengo una paisana que es dama de la corte. Que sirve a la emperatriz viuda. En el Palacio de la Tranquilidad. Oyó decir a la emperatriz viuda que te depondrá pasado mañana. Vino específicamente para avisarme. El decreto del difunto emperador. Esta vez estamos en apuros. Si la emperatriz viuda emitiera un edicto para deponerte, aún habría oportunidad de contraatacar. Pero una vez que este decreto del difunto emperador salga a la luz, me temo que ni siquiera podremos movilizar al ejército. Esta es exactamente la noticia que quería oír. El momento perfecto. No es para tanto. Solo es un decreto del difunto emperador. Déjamelo a mí cuando llegue el momento. Espera, es el decreto del difunto emperador. No hay forma de evitarlo. A menos que podamos quemar ese decreto. Pero la emperatriz viuda debe de llevarlo consigo en todo momento. Esto. Ya basta. El verdadero espectáculo está por comenzar. ¡Tachán! El tigre que pinté. ¿Qué tal está? Maravilloso. Brillante. Por fin podré subir al trono, Zacharí. Aunque lograras convertirte en el emperador y que este trono al final seguirá siendo mío. Felicidades, Su Alteza. Felicidades, Su Alteza. Por favor, no olvide el juramento que hizo. Ya ni siquiera eres pura y todavía quieres ser emperatriz. Te envenenaré en cuanto suba al trono. Por supuesto, eres mi prometida. El puesto de emperatriz es naturalmente tuyo. Gracias. Por favor, no olvide la promesa que hizo. De lo contrario, la nobleza del sur se enfurecerá y no podré mantenerlos a raya. Está bien, cumpliré mi palabra sin falta. Todos serán recompensados por sus méritos. Habrá para todos. Su Majestad ha llegado. Todos los oficiales presenten sus respetos. ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida, larga vida! Se atreven a no inclinarse. Planeas una rebelión. Porque no es necesario inclinarse ante un emperador depuesto. Zane, llegaste después que yo. ¿Qué significa esto? Why, Karen? ¿Cuál es tu rango? ¿Quién te permitió entrar al salón Tai Chi? Yo le permití venir. ¿Hay algún problema? Príncipe Zane, no parece que tengas la autoridad para dejarla entrar al salón Tai Chi. Puede que no la tenga ahora, pero la tendrá muy pronto. Hoy la emperatriz viuda anunciará tu destitución y al príncipe Zane como el nuevo emperador. En cuanto a mí, seré coronada como la emperatriz. Oh, es así. Zacharí, ¿qué es esa actitud? ¿Qué actitud quieres que tenga? Miedo y pavor. O algo más. ¿Crees que tener el poder militar significa que puedes hacer lo que quieras? ¿Sabes quién es él? Talón, el valiente capitán de la Guardia Imperial. El general de guardia hoy en el Salón Tai Chi. También es el sobrino de la emperatriz viuda. Ahora, todos los guardias en el Salón Tai Chi
están bajo el mando de mi primo. Nadie seguirá tus órdenes. Lo que significa que ahora estás completamente solo. Puedes ser destituido ahora mismo. Talon, planeas rebelarte. Cynthia, no tengas tanta prisa. Deja de actuar. Talon, ven aquí arriba. Echa a este tirano necio. ¿A qué esperas? Hazlo. Te estoy hablando a ti. ¿No me oyes? Cállate. Di una palabra más y te acabaré. Talon, ¿te has vuelto loco? Estoy a punto de subir al trono. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿Acaso no tienes miedo? Soy el sobrino de la emperatriz viuda. Sigo su decreto imperial. Aún no has subido al trono. Su Alteza, aquí es donde no lo pensaste bien. ¿Quieres que él derroque al tirano? No lo obligaría eso a cargar con la infamia de deponer a un emperador. Por supuesto que no aceptaría. Por favor. Thane, tú tampoco eres nada del otro mundo. Ya se están peleando entre ustedes. Mejor preocúpate por ti mismo. Una vez que la emperatriz viuda traiga el edicto del difunto emperador, serás depuesto de inmediato. Majestad, ya hemos llegado a esto. Solo dígame, ¿qué preparativos ha hecho realmente? No tiene ningún plan. Mis hombres han estado vigilando cada rincón de la capital. No ha movido ni un dedo. No has hecho nada. Es cierto lo que dice. Para lidiar con ellos no necesito preparativos. Una sola palabra bastará cuando llegue el momento. Necio, ¿no te das cuenta de lo que representa el edicto del difunto emperador? Una vez que seas depuesto, sin duda vengaré a mi padre. No te maté antes, porque pensé que aún eras útil. Cuando llegue el edicto de la emperatriz viuda, los haré ejecutar a todos. ¡Qué broma! Una vez que la emperatriz viuda lea el edicto, serás depuesto. No tendrás ningún estatus. ¿Quién te escuchará entonces? Creo que se ha quedado mudo del susto. Un emperador depuesto. ¿Qué podría hacer? ¿Qué ha preparado exactamente? Solo dígame, para que pueda estar tranquila. No necesito prepararme. No eres tonto. Si te atreves a decir eso, debes tener algo listo. Emperatriz, ¿cómo puedes confiar tanto en él? ¿Acaso no oíste lo que acaba de decir el canciller? No ha preparado nada. Su Majestad no es ningún tonto. Si se atreve a decir eso, debe tener algo en que apoyarse. Créelo o no, no importa. De cualquier forma, hoy está acabado. Ustedes son los que están acabados. Para gente como ustedes. No necesito preparar nada. Tienes razón. Realmente no necesitas preparar nada. Su Majestad, este es el edicto final del difunto emperador. Supongo que ya has oído hablar de él. Madre. Es hora de leer el edicto. Estoy esperando. Incluso si la montaña se derrumba ante ti y permaneces imperturbable, esa es la verdadera templanza imperial, sin prisas. Quiero preguntarte, hasta el día de hoy, ¿tienes algún arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de haber matado a Cade o de haber masacrado a las 9 generaciones de las familias Su, Wang, y Qian y Zheng. En tu corazón, no tienes ni un ápice de remordimiento. Nunca me arrepiento. Emperatriz viuda, simplemente lea el edicto. Una vez que termine de leer el edicto del difunto emperador, haré que decapiten a toda esta gente. Estás a punto de ser depuesto. ¿Y todavía te atreves a fanfarronear? Tirano. Sigue siendo cruel y sanguinario. Mereces ser depuesto. Emperatriz viuda, este tirano es cruel y opresor. Por favor, anuncie el edicto del difunto emperador de poner al emperador y coronar a uno nuevo. Emperatriz viuda, este gobernante insensato. Es un inútil. Mi padre era un gran erudito. Pero por culpa de una sola frase, fue asesinado. Por favor, lea el decreto imperial, emperatriz viuda, y restaure la justicia en el reino. Gobernante necio, una vez que seas depuesto, sin duda te mataré, para vengar a mi padre. Madre, lea el edicto rápido. Ellos no pueden esperar, y yo tampoco puedo esperar. Siendo así, procederé a leer el edicto final.
¡Mi millón de valientes soldados! El elixir de la inmortalidad por fin está a mi alcance. Todos los oficiales reciban el edicto. Por la gracia del cielo, el emperador decreta: mis hijos, el segundo hijo legítimo, Zane, el tercer hijo de concubina, Stefan, malversación y quebrantamiento de la ley, manipulación de la corte, formación de facciones para beneficio propio, causar el caos entre el pueblo, matar inocentes indiscriminadamente, por el bien de la Gran Hua. Despójenlos de sus títulos de príncipes. Degradenlos a plebeyos. Destiérrenlos a la ciudad Q. Madre, esto. ¿Acaso mi padre no quería que yo ascendiera al trono? ¿Cómo pudo quitarme mi título? Lo leyó mal. ¿Qué demonios? ¿No se suponía que me iba a destronar? ¿Por qué le están quitando el título a Zane? Zachary recibe el decreto. No es una destitución. En realidad le están quitando el título a Zane. Lo sabías desde el principio. Por eso estás tan tranquilo. No sabía ni un carajo. No tenía ni la menor idea. Yo también esperaba que fuera un decreto para destronarme. Por supuesto que lo esperarías. Que fuera un decreto de destitución. Así podrías legítimamente masacrar a todo el mundo. No ibas a destronarlo. Sí. Emperatriz, viuda, ¿por qué pasa esto? Gran Hua enfrenta amenazas internas y externas ahora. Solo el príncipe Zane puede salvarnos. Madre. Lo leyó mal. No lo leí mal. Este es el último decreto del difunto emperador. Antes de que el difunto emperador falleciera, quería despojarte de tu título. Fui yo quien suplicó para que conservaras tu título. Mi padre quería quitarme el título. No hay razón para esto. Porque tú y Zachary lucharon por el trono. Porque tomaste a Kate como tu maestro. Porque te comprometiste con Karen. Emperatriz viuda, me opongo. El príncipe Zane tomó a mi padre como su maestro y se comprometió conmigo. ¿Qué tiene eso de malo? El difunto emperador dijo una vez: se puede usar a la aristocracia, pero no confiar en ella. Por generaciones en Gran Hua siempre hemos elegido nobles y plebeyas como emperatrices, nunca a una hija de la aristocracia. Como emperatriz. Ya que ustedes desconfían tanto de nosotros, entonces atacaremos desde la corte. Quiero ver a quién podrán usar al final. Vincent y Silas. Aquí estamos. Está todo listo. Por favor, quédese tranquila. La facción DL en la corte y la facción Chi han sido registradas por completo y entregadas al duque Casper. Emperatriz viuda, ¿qué está haciendo? Es tan difícil de entender. Voy a masacrar a cada oficial y a sus familias. Emperatriz viuda, si nos mata, el mundo caerá en el caos. ¿Sabe una cosa? El emperador me enseñó una sola cosa. Matar no resuelve los problemas, pero puede acabar con quienes los provocan. El emperador mató a Cade. ¿Acaso se rebelaron los eruditos del mundo? Ejecutó a las 9 generaciones de los 4 grandes clanes del sur. ¿Acaso se rebelaron los eruditos del sur? Al mundo le falta grano, pero a la nobleza no. Fue toda la nobleza, usando dinero y grano para coaccionar al emperador. Así que desde el principio, nunca tuvo la intención de deponer al emperador. Al principio sí pensé en deponerlo, pero recordé lo que dijo una vez el difunto emperador. Un emperador debe gobernar el mundo en lugar de ceder. El difunto emperador no permitiría que un títere subiera al trono, y yo tampoco lo haría. Majestad, deseo preguntar una cosa más. Lo supo todo el tiempo que los comerciantes de grano del sur han estado trabajando para mí todo este tiempo. Sí lo sabía. Solo hay una cosa que no esperaba. No esperaba que Vincent fuera también el líder de la facción de L. Matar a los comerciantes de grano. Ganarse a Vincent. Asegurar la lealtad de Silas. Equilibrar la clemencia y la autoridad. Atraer y dividir. Es realmente un maestro de la política. Mi derrota es bien merecida. Hazlo. Estoy lista.
Espera. Madre, ya que nunca tuviste la intención de deponer al emperador, entonces, ¿por qué me diste una oportunidad? ¿Por qué? Porque la corte aún no ha sido purgada. La situación política es un caos. Necesito usarte para atraer a todos los que tienen malas intenciones. Soy para ti. Solo una herramienta. Los 3 departamentos y 6 ministerios están llenos de la facción DL, la facción Chi y la facción Chu. Incluso los llamados funcionarios rectos. Excepto por unos pocos ministros, ni siquiera sé a qué facciones pertenecen el resto de los funcionarios. ¿Cómo podría distinguir la lealtad de la traición? Después de que Zachary dividiera la facción DL, me di cuenta de algo. Si te doy una oportunidad, intentarás ganarte a los ministros para que te ayuden a tomar el trono. Una vez que todo salga a la luz, quién es leal y quién es un traidor, se verá claramente de un vistazo. Pero... soy tu hijo favorito. Pero eres de sangre real. Este es tu destino. Cuídese mucho, Alteza. No. Aún tenemos una oportunidad. No mato Zachary a Shina. Los Xiongnu seguramente invadirán nuestras fronteras. Padre, dame el trono. ¿Cuándo? Los Xiongnu invadan y el tesoro esté vacío. Podemos recurrir a la facción DL para recaudar fondos y suministros. Alteza, ¿por qué luchar? Todo es solo una ilusión. El tesoro pronto estará lleno, así que no habrá escasez de fondos ni suministros. ¿A qué te refieres? Casper no asistió a la corte hoy, porque fue a confiscar propiedades. Exactamente. Al confiscar los bienes de los funcionarios corruptos y la aristocracia. El tesoro tendrá recursos infinitos. Alteza, hemos perdido. No, no he perdido. No he perdido. Su Majestad, nunca me he confabulado con el enemigo ni cometido traición. ¿Me cree? Hasta los Xiongnu lo dijeron. ¿Cómo te atreves a negarlo todavía? El que contactó a los Xiongnu fue Zane, te creo. Mataste al gran Khan Ashina. Los Xiongnu seguramente invadirán. Tengo 1 millón de pícules de grano almacenados en la capital. Y 5 millones en plata. Hoy, te lo entrego todo para defenderse de los Xiongnu. Solo le pido que le diga al mundo que no soy un traidor a mi país. Canciller. Canciller. Se va así, sin más. ¿Qué se supone que haga ahora? Zane, después de todo lo que ha pasado, ¿tienes algo más que decir? Madre, es por la nobleza, por lo que no me elegiste. No puedo aceptar esto. A la nobleza solo le importan sus propios intereses. No lo harán, no serán responsables del pueblo, ni les importa si el emperador es sabio. Todo lo que quieren es beneficio y tener las riendas del poder. Si llegaras a ocupar el trono, el pueblo jamás conocería la paz. Además, por el bien del trono, le entregaste a Karen al emperador. Ella era tu prometida. Ni siquiera puedes proteger a tu propia mujer. ¿Cómo esperas proteger al pueblo? ¿Cómo podría atreverme a confiar al pueblo a tu cuidado? Su Majestad seguirá el decreto del difunto emperador y lo exiliará a la ciudad para vivir el resto de sus días. Se lo ruego. La ciudad Q está a un mundo de distancia, cruzando montañas y mares. Sería difícil que vuelvas a verlo. Lo mantendré aquí en la capital. Y buscaré la forma de restaurar su título. Al mantenerlo en la capital, aún tengo una oportunidad. Si lo dejo ir, no tendré ninguna oportunidad. Gracias. Te lo prometo. Nunca volveré a pasarme de la raya. Y aunque te lo suplique... ¿Por qué diría eso, madre? ¿Acaso no le he perdonado la vida y conservado su título?
Zane, ven aquí. Zane, lo siento tanto. Espero que puedas perdonarme. Madre, ya no tengo que ir a la ciudad. Puedo quedarme en la capital. Si te quedas en la capital, morirás. Madre, mi hermano lo dijo. Él no me matará. Puedo vivir. Puedo vivir. Pero yo debo matarte. Maldita sea, matando a su propio hijo. Madre, ¿por qué? ¿Por qué matarme? ¿Por qué? No me culpes. No tuve otra opción. ¿Por qué? Tú y Zachary son hermanos de sangre de la misma madre. Yo no puedo dejar que él cargue con la culpa de matar a su hermano. El pueblo lo necesita. La Gran Hua lo necesita. Por el bien del pueblo. Debo ser yo quien haga esto. No me culpes. Por el bien del pueblo. No tuve otra opción. Mi pobre Zane. Pero tú eres mi madre. Pero también soy la emperatriz viuda de la Gran Hua. No puedo fallarle al pueblo. No puedo fallarle a los soldados que custodian las fronteras. Zane. ¿De qué sirve? Él podría haber vivido. Talon. A sus órdenes. Mata a todos los que merezcan morir. Tía. Sigue fielmente al emperador de ahora en adelante. Si te atreves a rebelarte, no te perdonaré. Seguiré sus consejos, tía. Nunca lo olvidaré. Lárguense o mueran. Retiren a todos los demás. Tengo algo que preguntarte. Todos fuera. Como desee. Madre. ¿Qué quieres preguntar? Hay una pregunta que siempre he querido hacer, pero no me atrevía. Ahora que estamos solos los dos, debes responderme con sinceridad. ¿Qué es? Quiero saber a dónde mi inútil hijo mayor, el emperador Zachary de la Gran Hua, se ha marchado. ¿Qué dice, madre? ¿Acaso no estoy aquí? Tú no eres él, aunque el cuerpo sea suyo. El alma no lo es. Debe de estar bromeando, madre. Yo soy Zachary. Soy el emperador de Gran Hua. ¿Sabe una cosa? Lo crié con mis propias manos. Cuando el difunto emperador buscó una nodriza para él, las rechacé a todas. Lo conocía demasiado bien. Él no tenía tu astucia ni tu crueldad. Y desde luego él no habría puesto una espada en mi garganta. Ya que lo sabe, porque no me ha destituido. Y ha puesto a Zane en el trono. Aunque el alma no sea la suya. El cuerpo sigue siéndolo. Además, Zane está confabulado con los Xiongnu, traicionando al país y a nuestro pueblo. Si él asciende al trono, las tribus extranjeras acabarán gobernando las llanuras centrales. Eso sería un desastre para la gente, un desastre para nuestra civilización. No puedo permitir que eso ocurra. Además, Gran Hua se ha mantenido en pie durante 260 años. Hasta el día de hoy, necesita un gobernante de mano dura para salvar a Gran Hua. ¿Y tú, que reinas sobre el mundo? Y realmente lo comandas. Eres el verdadero hijo del cielo. Solo tú puedes salvar a la gente de este mundo. Madre, ¿qué le pasa? Tomé veneno antes de venir. Está haciendo efecto justo ahora. No hacía falta. Usted es la emperatriz viuda. Yo no le habría hecho daño. Gran Hua necesita un emperador sabio, no una emperatriz viuda que se interponga. Te confío este imperio y a su gente. Prométemelo. Emperatriz viuda. No vale la pena. No soy tan sabio como cree. Prométemelo. Salva a Gran Hua. Salva al pueblo. No dejes que las tribus extranjeras conquisten las llanuras centrales. No dejes que nuestro legado perezca.
Lo harás. Está bien, se lo prometo. Deme 20 años. Haré que el mundo entero se arrodille a los pies de Gran Hua. Haré que cada ciudadano de Gran Hua les diga con fuerza a las tribus extranjeras: escuchen bien. Soy ciudadano de Gran Hua. Detrás de mí se alza un imperio poderoso. Te creo. Difunto emperador, ya voy con usted. ¡Emperatriz viuda! ¡Emperatriz viuda! Majestad, todo está listo. Yuna, lee el decreto. Por la gracia del cielo, el emperador decreta. Primer año de la era IC de la Gran Hua. Zachary cambió el nombre de la era a CZ. Primer año de la era CZ. Ejecutó a eruditos y comerciantes, impuso las nuevas reformas, combatió la corrupción y restauró la integridad del gobierno. Todo año de la era CDZ. Sofocó las rebeliones y restauró la producción. La educación floreció y se reestructuraron los impuestos comerciales. Cuarto año de la era CZ. Se abolió el cargo de canciller, reemplazado por una gran secretaría. Décimo año de la era CZ. Se cambió el nombre a XW. Primer año de la era XW. Se reorganizó el ejército. Se crearon nuevas fuerzas terrestres y navales. Décimo año de la era XW. Se cambió el nombre de la era a Keiwa. Primer año de la era Keiwa. La Gran Hua lanzó la expedición al norte. Derrotó a los Xiongnu. Todo año de la era Koden. Ordenó la purga de las tribus del norte. 10 año de la era Keion. La armada lanzó la expedición al este. 5 año de la era Keiwa. 300.000 soldados de la Gran Hua lanzaron la primera expedición al oeste. Décimo año de la era Keiwa. La armada lanzó la expedición al sur. Controló las islas de ultramar. Quinto año de la era Kyote. 200.000 soldados de la Gran Hua lanzaron la segunda expedición al oeste. Eitiotro año de la era Ke. No quedaron tribus en el norte. 20º año de la era Qi. Desembarcaron en un nuevo continente. 30º año de la era Qi. 120.000 soldados de la Gran Hua lanzaron la tercera expedición al oeste. 40º año de la era Qi, gobernando sobre todas las naciones. Por la gracia del cielo, el emperador decreta. La Gran Hua ahora se extiende 10.000 millas. El sol y la luna brillan sobre ella por siempre. Su autoridad se siente en todo el mundo. Por decreto de su majestad, nombrando al segundo príncipe como rey del oeste, nombrando al tercer príncipe como rey del este, nombrando al cuarto príncipe como rey del sur, nombrando al quinto príncipe como rey del suroeste. Cúmplase. Vuestro servidor obedece el decreto de su majestad. Larga vida al emperador. Larga vida a su majestad. Emperatriz viuda, lo que le prometí, lo he logrado.